Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un bailarín que, bueno, ha marcado una época, Adolfo Indacochea. La base que tenemos es una entrevista bastante extensa, muy interesante, del canal Salsa Language en YouTube. El objetivo es sacar las claves, ¿no? De cómo empezó, qué le llevó a ser un referente mundial de esto que llaman mambo estilo Nueva York y entender un poco su filosofía, su manera de ver el baile, la enseñanza. Vamos a ver qué sacamos. Exacto. Y yo creo que lo más fascinante es ver cómo cosas que parecen no tener nada que ver, como el folclore peruano, la música, incluso el karate, pues al final todo suma. Analizaremos cómo esas primeras vivencias, y sobre todo una dedicación casi obsesiva, pues le dieron forma. Es una de esas historias de caminos que confluyen. Pues empecemos por ahí, por los orígenes. Porque no es que empezara directamente con la salsa, para nada. Su padre le introduce en danzas folclóricas con 4 años. Y no solo eso, piano, guitarra, flauta y 10 años de karate. ¿Eh? Parece una mezcla un poco rara al principio, ¿no? ¿O ya había algo ahí? Hombre, rana quizá no, pero sí sorprendente. Yo diría que fue una base, vamos, una base brutal, aunque seguro que él no lo veía así en ese momento. El karate le dio disciplina, coordinación, ¿sabes? La música, pues el ritmo, obviamente. Todo eso son como herramientas que luego le sirvieron para aprender salsa a una velocidad de vértigo. Claro. Y bueno, crecer en Perú, donde la salsa es parte del ambiente, pues ya te da una familiaridad cultural. Él cuenta un momento clave, ¿no? Cuando ve bailar mambo por primera vez. Dice que fue en Los Ángeles a principios de los 2000. Un grupo, creo que con trajes plateados, quizá fosforito, haciendo algo que le pareció totalmente nuevo, muy creativo. Que no era lo típico de copiar coreos de pelis. Y eso como que le encendió algo. Fue un chispazo. Una revelación, ¿sí? Porque en esa época, sin tanta facilidad para ver cosas online, la creatividad era distinta, más de estudio quizá. Y ese chispazo prendió muy, muy rápido. A ver, él dice que supo que quería dedicarse a esto profesionalmente a los 5 o 6 meses de empezar y que empezó a dar clases a los 8 o 9 meses. ¿Eso no te parece súper rápido? ¿Casi impulsivo? ¿O de verdad se puede? Es vertiginoso, sí, sí. Ahí se junta, yo creo, el talento natural, esa base que decíamos, pero sobre todo una dedicación extrema. Él mismo habla de las 10.000 horas, pero quizá no son solo las horas, es la intensidad, ¿no? El enfoque. Y como decías, en esa época no había YouTube con 1000 tutoriales. Te lo tenías que currar en el estudio, y eso forjaba estilos más personales, más únicos. Menciona ahí mi Mambo TV, pero como algo limitado. Y entonces decide dar el salto a Nueva York, que por lo que cuenta, los inicios no fueron un camino de rosas. Estuvo currando 12 horas de camarero cargando cajas. Vamos, un trabajo duro. Y mientras empezaba a bailar con el gran Eddie Torres. Claro, y ahí entra esa figura clave, el mentor. Indacochea lo dice muy claro, ¿eh? Eddie Torres le enseñó una profesión, y además, gratis. Él se dedicó a absorberlo todo como una esponja. Y fíjate qué bonito que ahora él siente esa responsabilidad de pasar el testigo, ¿no? De hacer lo mismo con sus bailarines. Es un ciclo. Es un ciclo, sí, de gratitud y de mantener viva la llama. Habla de Nueva York como el epicentro del baile social On-Two. Para quien no esté muy metido, ¿podríamos explicar brevemente qué es eso del On-Two? Sí, claro. El On 2, o Mambo estilo Nueva York, que es como a él le gusta llamarlo, y son casi intercambiables. Básicamente es bailar marcando el segundo tiempo de la clave, del ritmo musical. Es un estilo rítmicamente más complejo. Tiene otro sabor, más sincopado, elegante. Define mucho la salsa de allí, de Nueva York. Y es el estilo que Indacochea ha llevado a un nivel altísimo y representa por todo el mundo. No es solo un paso, es sentir la música de otra manera. Y hablando de su mentalidad, para actuar, dice algo que me parece muy potente. Que hay que salir al escenario sintiendo que eres el mejor en ese momento, sin importar quién haya bailado antes o quién venga después. Es como ponerse una coraza mental, ¿no? Totalmente. Y lo importante es que no es solo decirlo, es creérselo y transmitirlo. Él cuenta que trabaja eso con sus bailarines. Les ayuda a quitarse el miedo a fallar. Les dice, oye, los errores van a pasar. Es imposible controlarlo todo. Si has ensayado, si has hecho el trabajo, pues fuera preocupaciones. A disfrutar. Y confiesa algo interesante.
que lo que más le costó fue aprender a enseñar. O sea, desarrollar una metodología, una didáctica que funcionara para todos los niveles. Es que enseñar bien es otro arte distinto. Requiere otras habilidades. Claro. Ahora parece que lo disfruta muchísimo, que lo ve incluso como parte de su propio entrenamiento. Le mantiene fresco, conectado. Y encuentra esa conexión especial con gente que comparte su pasión por el mambo. ¿Y qué consejos prácticos nos deja de la entrevista? Para la gente que empieza, lo tiene clarísimo. Bailar social. Mucho. Dice que es ahí donde todo se conecta, donde aprendes de verdad. Sí, Y para los jóvenes que quieren ser profesionales, usar más la cabeza, no solo los pies. Cuidar a la familia, que dice que es lo más importante al final. Y tratar el baile con respeto, como una profesión seria. exacto. Y también es interesante que no le preocupa la mezcla de estilos actual, ¿sabes? Salsa, bachata, kizomba. Él cree que eso enriquece a la comunidad. Donde sí es un poco más crítico es con la selección musical en algunos congresos. Dice que un buen DJ es fundamental para los bailarines. Tiene sentido. Y él, bueno, parece haber encontrado su equilibrio disfrutando de las tres cosas: actuar, enseñar y el baile social. Entonces, si tuviéramos que resumir la trayectoria de Indacochea, es una mezcla de, pasión desbordante, dedicación brutal, esas horas intensas, el valor de tener fundamentos diversos que quizá ni él sabía que le servirían. Como el karate, ¿sí? Exacto. Y luego el impacto de un buen mentor generoso y una mentalidad muy, muy fuerte. De campeón, casi. Eso es. Y nos deja una reflexión final interesante, ¿no? Por un lado, ¿cómo aplicamos nosotros esa idea de respeto a la profesión en lo nuestro, sea lo que sea? Y quizá algo más profundo. Cómo esas habilidades que vamos acumulando, a veces sin un plan claro, esas piezas sueltas de nuestra vida, podrían estar preparándonos para algo que aún no imaginamos, para una pasión futura. Ahí queda eso para pensar. Bienvenida o bienvenido a esta exploración, ¿eh? Bueno, esta inmersión en el universo de la salsa. Hoy vamos a ver sus raíces, cómo ha evolucionado y qué cuenta de verdad en la pista, todo a partir de las ideas de la campeona Alien Ramírez. Exacto. Vamos a intentar desgranar un poco eso, ¿no? Mirar más allá de los pasos y entender la salsa como un fenómeno cultural bastante complejo. Sí, Alien Ramírez insiste mucho en esa mezcla de orígenes, esa fusión que, es la clave de todo. No hay un único sitio de donde venga. es interesante cómo lo cuenta. Dice que, quizá un 80% sea cubano, pero que las aportaciones de Puerto Rico, Dominicana y, claro, Nueva York. Nueva York fue fundamental. Claro, allí se popularizó, se mezcló con el jazz. Totalmente. Y esa mezcla afroeuropea es el corazón del asunto, ¿sabes? Tienes los ritmos, la percusión africana, Sí, que se juntan con instrumentos más europeos, como el piano, los vientos. No es ni 100% africano ni 100% europeo. es una fusión total. Eso es. E incluso bailes de salón europeos, fíjate, como la contradanza. ¿La contradanza? Sí, un baile social, digamos, en grupo, pues influyó en bailes cubanos que luego, a su vez, son parte del ADN de la salsa. Curioso, ¿eh? Jo, la verdad es que sí. Y lo del nombre, salsa. Parece que hay varias teorías, ¿no? Sí, hay distintas ideas. Una que suena bastante es esa de una radio en Venezuela, Ah, sí, le he oído. que empezó a usar salsa para describir esa mezcla de ritmos, un poco como la salsa de comer, ¿sabes? Algo picante con sabor. Para que la gente lo pillara fácil, claro. Exacto. Aunque, la palabra ya se usaba antes, ¿eh? Aparecía en algunas letras de sones cubanos antiguos. Pero esa idea de Venezuela ayudó a ponerle la etiqueta, digamos. Entiendo. Y hablando de Cuba, es que es imposible entender la salsa sin mirar a la Cuba de antes de la Revolución. Era, la llamaban la isla del ritmo, un hervidero. Los casinos, ¿verdad? Jugaron un papel clave ahí. Importantísimo. Exigían novedad constante, música, baile, todo el tiempo innovando. Claro. Ahí se desarrollaron géneros que son la base. El son, con esa estructura rítmica tan característica, el mambo, pura energía, el cha-cha-cha, más juguetón. Y luego, con la revolución, se cerraron esos locales y... Pues eso, hubo una diáspora. Un montón de músicos y bailarines se fueron de Cuba. Y se llevaron todo eso con ellos. Exacto. Y al llegar a otros sitios, pues esos estilos siguieron cambiando, mezclándose aún más. Eso explicaría por qué no hay un único estilo cubano de salsa. Como dice Ramírez, hay gente que baila más tipo son, otros más afro, otros buscan más elegancia. Claro, hay variedad. Y de ahí salió también el estilo casino, con las ruedas de casino. La rueda, sí.
esas formaciones circulares? Pues curiosamente, parece que se inspiraron en parte en esa contradanza europea que comentábamos. Se cierra el círculo, ¿ves? Fíjate qué curioso. Oye, y otro elemento fundamental que viaja con esa diáspora es la clave, ¿no? Ramírez cuenta una historia sobre su origen, bastante fuerte. Sí, la de los barcos negreros. Es una imagen muy potente. Los africanos esclavizados usando trozos de madera del barco, las clavijas, para tocar sus ritmos y mantener su cultura. Y de clavija vendría clave. Eso dice la historia, sí. Más allá de si es leyenda o no, lo que está claro es que la clave, ese patrón rítmico, se convirtió en la columna vertebral de la salsa. Una columna vertebral, me gusta esa imagen. Y eso nos lleva a lo que Ramírez considera crucial hoy en día, la técnica. Ahí es tajante, Che. Mucho. Dice que la técnica no se negocia. Los básicos, cambios de peso bien hechos, Esenciales, sí. para guiar y seguir sin esfuerzo. Ujú. Los giros limpios, la conexión con el cuerpo, el marco, todo eso es la base. Y recalca mucho que eso de llevarlo en la sangre, Que sí, que puede ayudar, pero pero que no sirve de mucho si no hay trabajo técnico detrás. Vamos, que no vale solo consentirlo. estoy totalmente de acuerdo con ese enfoque. La disciplina, la práctica constante, eso es lo que marca la diferencia. El talento sin pulir se queda a medias. Claro. Y desmonta un poco el mito de que hay estilos más fáciles. Dice que todos exigen buena técnica para bailar bien. Y sobre todo, para conectar. La conexión. Sí, esa empatía con la pareja. A veces es incluso más importante que hacer 1000 figuras complicadas o clavar la música. Me chocó mucho leer que a veces prefiere bailar con alguien no caribeño, pero con buena técnica, porque no le hace daño. Es que es verdad. Ríe un poco. A veces pasa. Alguien con buena técnica te cuida, aunque no tenga ese sabor innato, digamos. Prefiere menos pasos, pero bien conectados y sentidos. Que se comunique algo. Exacto. Que una demostración de figuras sin alma. Al final el baile social es para eso, ¿no? Para disfrutar y comunicarse con otra persona. Totalmente. Pues eso resume bastante bien el mensaje que nos llega de las fuentes, que la salsa es mucho más que pasos, es historia, es cultura, es disciplina y, sobre todo, es comunicación entre personas. La lección parece clara. Da igual el estilo que bailes, la base es respetar la técnica y buscar esa conexión real. Con la música sí, pero sobre todo con quien bailas. Eso es. Y quizá, para terminar, podríamos dejar una pregunta en el aire, ¿no? A ver. En un baile que nació tanto de la conexión, de la comunicación no verbal, ¿qué pasa con este énfasis actual, a veces casi obsesivo, en la perfección técnica, en acumular figuras? Interesante. ¿Corremos el riesgo de perder un poco de esa esencia original buscando la espectacularidad? Ahí lo dijo. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en detalle. Hoy nos metemos de lleno en el corazón de la salsa y lo hacemos guiados por una figura, clave. Alien Ramírez, bailarina, coreógrafa cubana de fama mundial. Vamos a basarnos en una entrevista bastante larga suya de YouTube. El objetivo, no es solo quedarnos en los pasos de baile, sino intentar entender qué es eso de bailar con esencia. Queremos ver qué opina Ramírez sobre la disciplina, la historia, el ritmo, la musicalidad, pilares básicos para ella. Exacto. Y lo interesante es justo eso, cómo esa formación cubana que ella tuvo busca una comprensión total, ¿no? O sea, conecta el movimiento con la música, con la cultura, de una manera que ella siente que a veces se pierde un poco en otros sitios, donde igual se centran más solo en la técnica. La verdad es que es una perspectiva muy reveladora sobre cómo aprender y expresar en la danza. Vale, pues vamos a ello. Un punto de partida que ella destaca mucho es la base. Disciplina y conciencia corporal. Algo que ella, desarrolló desde niña con la gimnasia y el ballet en Cuba. De hecho, fíjate, cuenta una anécdota muy curiosa, ¿no? De cómo allí el sistema evaluó su propio cuerpo, su físico, para decirle, mira, tú encajas mejor en danza latina que en ballet clásico. Y ahí está, yo creo, una de las claves de esa filosofía de formación cubana que menciona. Es que empiezan por la historia, por el ritmo, antes que los pasos. Te explican el porqué cultural, el porqué geográfico de cada movimiento. Y esto, claro, choca un poco con esas clases quizás más superficiales o rápidas, donde aprendes patrones casi sin sentir la música. El resultado, como dice ella, es un baile más robótico, sin esa chispa. Ya. Pero ¿es realista intentar aplicar eso de primero historia, luego el paso? ¿Fuera de un entorno como un conservatorio cubano? Pienso en las clases normales, semanales.
Hombre, es un desafío, claro que sí. Ella tampoco dice que sea fácil copiarlo tal cual, pero sí la idea de base, el principio. Se trata de fomentar esa curiosidad por la música, por de dónde viene todo, aunque sea, bueno, poquito a poco. Incluso dedicar solo unos minutos en clase a escuchar la canción, a hablar de ella antes de bailar. Ya marca una diferencia, ¿no? Frente a aprenderlo todo de forma mecánica. Entiendo. Y eso conecta directamente con lo que llama esencia, que según ella es como captar la energía de la música, el mensaje que lleva dentro, y expresarlo. Ujú. No es solo hacer, yo qué sé, pasos de influencia afro, sino ajustar cómo los haces. Si la música es suave, pues más contenido. Si es un mambo potente, pues con más. Más garra. Me gustó mucho la analogía que usa de las tallas de ropa. Ah, sí, es buenísima. Movimiento pequeño, mediano, grande. Y saber cuál talla usar en cada momento. Es que esa analogía es fantástica, sí. Ilustra perfectamente la musicalidad interpretativa, porque va mucho más allá de simplemente ir a tiempo, no, de no perder el compás. Implica escuchar de verdad, decodificar la música. Ella pone otro ejemplo muy gráfico, asociar las notas graves profundas con movimientos más pegados a la tierra, como los tambores. Ajá. Y las notas agudas, más ligeras, pues con movimientos hacia arriba más etéreos, como los vientos. Claro. Pero esto, ojo, exige estudiar la música, no solo reaccionar al golpe. Y eso, pues, cuesta trabajo, claro. No es inmediato. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante. La salsa como mezcla, como crisol. Ramírez explica muy bien cómo la salsa integra un montón de ritmos cubanos. El son, el mambo, el cha-cha-cha, la rumba con sus variantes. Mm, Y cómo busca un equilibrio muy delicado entre lo africano, que es más orgánico, la columna, la respiración, el suelo, y lo europeo de salón, la elegancia, el marco con la pareja. Y ella insiste mucho en que ese equilibrio es vital. Si te vas demasiado a lo puramente africano, o al revés, a lo puramente de salón, pues pierdes parte de la riqueza, de esa fusión histórica y expresiva que es la salsa. Conseguir esa armonía, esa, digamos, conversación entre las dos herencias en tu propio cuerpo, eso es parte del arte. No es elegir, es integrar. Claro, y esto los lleva al tema del aprendizaje. Ramírez es muy clara aquí. Dominar esto requiere tiempo, estudio y, sobre todo, disciplina. Mucha constancia. No vende humo ni fórmulas mágicas, aunque sí reconoce que hoy, bueno, hay más acceso a información que antes. Efectivamente, ella insiste, no hay un secreto escondido más allá de comprometerse. Su consejo en el fondo es sorprendentemente sencillo. Empieza a bailar, disfruta del camino, sé constante, ten paciencia. La danza, como ella dice, es un viaje. No es un destino al que llegas con un cursillo de fin de semana. Totalmente. Y cuesta recordarlo hoy en día, ¿verdad? Con esta cultura de buscar el truco rápido, el tutorial de 5 minutos para todo. Sí, la idea de un viaje largo suena casi revolucionaria. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Pues que la danza, vista así, es una disciplina completísima. Es arte, claro, pero también es deporte, es terapia, es actuación, es psicología para conectar con la pareja, con la música, Ujú. y es un vehículo de conexión humana brutal. Ramírez destaca mucho eso, cómo la comunidad del baile latino une a gente de culturas súper diversas. En resumen, yo creo que la visión de Alien Ramírez nos enseña que bailar salsa, bueno, y probablemente cualquier danza con profundidad es mucho más que aprender pasos. Implica meterte en la historia, sentir la música de verdad, interpretar esa esencia de la que habla y, bueno, comprometerte con un aprendizaje que no acaba nunca. Es un compromiso con la cultura y también con uno mismo, ¿no? Nos deja una reflexión final interesante. ¿Cómo cambiaría nuestra manera de aprender cualquier otra cosa? Un idioma, un instrumento, incluso algo profesional. Si empezáramos por entender bien su historia, su contexto, su esencia, antes de obsesionarnos solo con la técnica pura y dura o los resultados ya mismo. Ahí quede esa idea para pensar. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en el baile social. Salsa, bachata, todo ese mundo. Tenemos como base una charla con dos bailarinas, Alix y Lauren. Y bueno, vamos a ver qué sacamos en claro de sus experiencias, ¿no? ¿Por qué bailan? ¿Cómo empezaron? ¿Qué significa para ellas? Y ya de entrada, fíjate, las motivaciones son distintas pero complementarias. Una busca sentirse libre, desconectar. Ajá. La otra, conectar consigo misma, con los demás,
El movimiento como expresión. Claro, ya desde el principio ves esa dualidad, el baile como escape y como puente a la vez. Vale, vamos a explorar esto un poco más. Sus inicios son, bueno, bastante típicos, diría yo. Sí, A Lauren la lía su padre que se apunta a clases. qué bueno. Y luego Lauren mete a Alix. Y Alix, pues, va a una clase, se queda al social de después y sale de allí de madrugada flipando. Enganchadísima, ya ves. Es que muchas veces funciona así, ¿verdad? Por alguien cercano. Totalmente. Familia, amigos. Son como la puerta de entrada. Sí, y eso ya te dice algo, ¿no? Que lo social está ahí desde el minuto cero. No empieza en la pista de baile, empieza antes, en cómo llegas a ella. Exacto. Y una vez dentro, las dos coinciden en algo que me parece clave. A ver, La conexión con la gente. Dicen que eso es lo que más les llena. Más incluso que clavar los pasos. interesante. Alex cuenta, por ejemplo, que al mudarse a España, el baile fue su manera de hacer amigos súper rápido. Incluso encontró gente de Orlando, de donde es ella. Es que es como un lenguaje universal, de verdad. Totalmente. Y ahí está la diferencia con otros tipos de baile quizás más individuales. Aquí necesitas al otro. Es un diálogo constante. Sí. Tienes que escuchar, tienes que responder, adaptarte. No son solo pasos, es, bueno, una conversación corporal. Justo. Y hablando de esa conversación, Lauren menciona lo que le costó al principio eso de dejarse llevar, confiar en quien la guiaba. Ah, el rol de seguidora. Sí, eso es un tema. Y Alex le da una vuelta interesante. Lo llama sentarse en lo femenino. Sentarse en lo femenino. ¿Cómo lo explica? Pues, como aprender a fluir, a recibir la guía. No como sumisión, sino como una energía más receptiva. Y dice que eso le ha servido fuera del baile. Ya. Es que esas dinámicas de liderar y seguir, de dar y recibir, Exacto. no son exclusivas de un género ni de un rol. Son energías que idealmente ambos manejan. Necesitas la estructura del líder, pero también la fluidez y la escucha activa del seguidor, y viceversa. ¿Claro? Y fíjate qué curioso que ellas relacionan esto con sus trabajos. Una es intérprete, la otra entrenadora personal. Disciplina, equilibrio, cosas que también cultivas bailando. Totalmente. Otro tema que sale es la fusión de estilos. Ah, sí, la mezcla, ¿no? Bachata con zouk, por ejemplo. Eso. Que a veces hay debate en la comunidad. Pero ellas, bueno, lo ven como algo divertido. Claro. Una forma más de expresarse. La evolución natural del baile, como un idioma que cambia. Pues sí. Y si lo miras en perspectiva, es algo que pasa en muchas artes, ¿no? Esa tensión entre respetar la tradición, las raíces, que ellos dicen que es importante conocer. Sí, lo mencionan. Y a la vez dejar espacio para que evolucione, para que se mezcle. Encontrar ese equilibrio. Vale. Y para la gente que esté pensando en empezar, ¿dan algunos consejos? A ver qué dicen en tal. Hay que lanzarse. Y sobre todo, paciencia. No ser muy duro con uno mismo. Que nadie nace aprendido. Totalmente de acuerdo. Y añaden algo crucial. La etiqueta. El respeto en la pista. Uf, sí. Importantísimo. Ser consciente del espacio, de la otra persona, pedir permiso, saber aceptar un no. Y también, saber gestionar si alguien se pasa de la raya. ¿Qué dicen que les ha pasado? Sí, lo comentan. Por eso insisten en la cortesía básica, en ser, como dicen ellas, un buen ser humano. Eso es la base de todo, en el baile social. Entonces, resumiendo un poco todo esto. Venga. El baile social va mucho más allá de aprender pasos, ¿no? Es expresión, es conexión profunda, Sí, basada en escucharse sin hablar, y es hasta desarrollo personal. exacto. Una herramienta muy potente. Y eso nos deja pensando. Si el baile social es esta especie de conversación sin palabras que funciona con escucha, confianza y respeto, Ajá. ¿qué podríamos aprender de eso para mejorar cómo nos comunicamos y conectamos? Bueno, fuera de la pista, en el día a día. Ahí queda esa reflexión, ¿verdad? ¿Cuánto de esa escucha corporal, de esa atención mutua podríamos aplicar en nuestras conversaciones habladas, en nuestras relaciones? Interesante. Hoy vamos a meternos de lleno, en el mundo del zouk brasileño. Es un baile social que está sonando bastante últimamente. Sí, cada vez más. Y para explorarlo, contamos con algunas reflexiones de Ali Ray, que es bailarina y organiza eventos de zouk allá en Filadelfia. Exacto. Ali nos da una visión desde dentro, muy interesante. La idea es entender qué lo hace diferente, de dónde sale y, bueno, qué podemos aprender de él sobre conexión, sobre cómo aprendemos,
esas cosas. Pues sí, vamos a ello. Lo primero que quizás sorprende del zouk brasileno es que, aunque lo asociamos con bailes latinos, es bastante joven. ¿Así? Sí. Comparado con otros. Claro, piensa en la salsa, la bachata, tienen mucha más historia. El zouk, en su forma más moderna, digamos, tendrá, ¿qué? Unos 20 años. Nació en Brasil, eso sí, como una evolución de la lambada, con influencias musicales muy variadas, afro-latinas, caribeñas. Vaya, 20 años no es nada. Y eso que comentabas que sea tan joven, ¿qué implica en la práctica? Pues algo bastante curioso, la verdad. Implica que muchos de los pioneros, la gente que realmente le dio forma al estilo que conocemos hoy, Siguen activos. totalmente, siguen enseñando, bailando en congresos, desarrollando el baile. Es una conexión súper directa con las raíces. Imagínate poder aprender, no sé, un estilo de pintura directamente del que lo inventó hace poco. Entiendo, entiendo. Es una perspectiva distinta. Y parece que mucha gente llega al zouk no como primer baile, ¿verdad? Como que vienen de otros sitios. Eso es muy común. Gente que baila salsa, bachata, West Coast swing y de repente descubren el zouk. El caso de Ali Rey es un buen ejemplo. Ella venía de otros estilos, ¿no? Y luego, sí, y lo descubrió en su escena local. Pero lo interesante es que aprovechó la pandemia, curiosamente, para meterse más a fondo. Virtualmente, claro, pero sobre todo, practicando sola. Espera, ¿practicar sola? A ver, en un baile que es fundamentalmente social, de pareja, ¿no choca un poco eso? Podría parecerlo, sí. Pero aquí está una de las claves del zouk, creo yo. Se le da una importancia enorme a ese trabajo individual. ¿En qué sentido? Pues Ali contaba que le ayudó muchísimo para ganar confianza en sí misma, mejorar el equilibrio, entender cómo se mueve su propio cuerpo, conectar con la música, pero antes de necesitar a otra persona. O sea, como construir la base tú solo primero. Exacto. Y parece que eso luego enriquece una barbaridad la calidad del baile cuando ya estás con alguien. La conexión es diferente. Hablando de conexión, parece que esa es la palabra en zouk, ¿no? Se oye mucho. Totalmente. Es el eje central. Y no solo conexión física, ¿eh? Se habla mucho de un intercambio de energía. Suena un poco etéreo. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Bueno, por ejemplo, con cosas como la respiración. Se enseñan técnicas para intentar sincronizar la respiración con la pareja. Respirar a la vez. O al menos ser consciente de la respiración del otro. Ayuda a crear esa sintonía, esa fluidez en los movimientos conjuntos. Es buscar una conexión más profunda, digamos. Y alguien mencionaba algo de una vibra hippie. ¿A qué se refería? ¿Hay que llevar flores en el pelo? No, no va por ahí. Creo que se refiere más a esa conciencia sobre la energía que cada uno trae al baile. ¿Cómo así? Pues ser consciente de si hoy te sientes con una energía más suave o más potente, o quizás más vulnerable, y cómo eso influye en la interacción con la pareja. Hay una atención al cómo se baila, no solo al qué pasos se hacen. Vale, lo pillo. Conexión, energía. Pero por otro lado, también parece que la técnica es súper importante. Casi diría que hay una obsesión por la técnica. Bueno, obsesión quizá no, pero sí un énfasis muy muy fuerte. Y en parte es por seguridad. Claro, estaba pensando en esos movimientos de cabeza, los head movements, que son tan visuales y parecen delicados. Exacto. Esos movimientos y otros requieren una técnica muy precisa para hacerse de forma segura, tanto para quien guía como para quien sigue. Hay una cultura de entender la anatomía, el porqué de cada movimiento. No es solo que quede bonito. Entendido. Seguridad primero. Y esto me lleva a desmontar algunos mitos que rodean al zouk. Vamos a ello, que hay unos cuantos. El primero, la intimidad. Se ve a veces a la gente bailar muy pegada. ¿Es obligatorio? ¿Es inherentemente sexy? A ver, se puede bailar muy cerca. La conexión desde la cadera es una herramienta más. Y es común. Pero no es ni mucho menos obligatorio. Puedes bailar con espacio perfectamente y la conexión sigue estando ahí, o debería. O sea, que no hay que estar pegados sí o sí. Para nada. Y lo de sexy, Ali decía algo interesante, que esa percepción, a menudo, es más de quien mira desde fuera. Por dentro, la sensación puede ser de una concentración técnica brutal, de fluidez, de escuchar la música, no necesariamente de seducción. Interesante punto de vista. Vale, mito 1 aclarado. Mito 2. Es dificilísimo. Es solo para super bailarines. Uf, la dificultad. A ver, yo no diría difícil como tal.
sino que la cultura del zouk, quizás por esa importancia de la técnica y la conexión desde el principio, Sí, pues como que te exige más atención y más precisión desde las primeras clases, comparado con otros bailes donde quizás la curva inicial es más suave. ¿y eso qué implica para el que empieza? Pues implica, como decía Ali, tener una buena dosis de humildad. Humildad. Sí, sobre todo si ya vienes de bailar otros estilos y tienes cierto nivel. Tienes que estar dispuesto a, bueno, a sentirte principiante otra vez, a veces torpe. Y eso para el ego, bueno, cuesta. Ya me imagino. Volver a la casilla de salida, casi. Algo así. Es un desafío interesante, también mentalmente. Y esto conecta con la comunidad, ¿no? ¿Cómo se crea y se mantiene una comunidad con estos estándares técnicos, pero que a la vez sea acogedora? Buena pregunta. Porque mantener ese equilibrio es complicado. ¿Cómo suelen surgir las comunidades de zouk? Pues muchas veces de forma muy grassroots, desde abajo, ¿sabes? Lo que llaman grassroots. Gente apasionada, como Ali en su ciudad, que le encanta el baile y decide empezar a organizar algo. Poner en marcha clases, alguna fiestecilla social. Tiempo, dedicación, a veces incluso poner dinero de tu bolsillo. Vamos, que no es solo llegar y bailar. Hay un currazo detrás. Un currazo tremendo. Gestionar espacios, horarios, la música, atraer gente, mantener la motivación y a veces lidiar con expectativas o evitar quemarse uno mismo. Es verdad, pocas veces pensamos en todo el trabajo que hay detrás de una noche de baile. Por eso Ali insistía tanto en la importancia de ser agradecidos, con los organizadores, con los DJs que se curran las sesiones, con los profesores. Reconocer ese esfuerzo. Fundamental. Porque sin esa gente que pone su pasión y su tiempo, la comunidad simplemente no existiría o no prosperaría. Es un ecosistema que hay que cuidar entre todos. Totalmente de acuerdo. Bueno, si tuviéramos que resumir todo esto, ¿con qué nos quedamos del zouk brasileño? Pues yo diría que es un baile social fascinante por ser tan joven y estar aún como vivo en evolución. Con esas raíces en la lambada, pero ya con identidad propia. Y con un énfasis muy marcado en la conexión. Una conexión consciente, energética. Eso es. Apoyada siempre en una base técnica que se considera fundamental, no un añadido. Y con esa valoración del trabajo individual que me parece súper interesante. Y sin olvidar el esfuerzo comunitario que hay detrás, el trabajo de hormiguita para que las escenas locales funcionen. Exacto. Pasión y dedicación. Nos queda entonces la imagen de un baile que busca, de forma muy activa, esa sintonía entre la habilidad, la técnica y la presencia, la atención plena al momento y al otro. Sí, una mezcla bastante particular y potente. Y quizás, para dejar una idea flotando, si un estilo de baile puede integrar tan conscientemente la técnica, la conexión energética y la atención, ¿qué podríamos aprender de ese enfoque para otras áreas? Para conectar mejor, para ser más auténticos en cómo hacemos las cosas. No sé, ahí lo dejo. Bienvenidos a esta nueva exploración sonora. Hoy, nos metemos de lleno en la visión de Anichi Pérez. Una figura, de verdad, bastante particular, porque es músico profesional, pero también bailarín de salsa. Tenemos unos extractos de una entrevista con él, muy interesantes, donde habla de cómo entender la música, claro, para bailar mejor. Nuestra idea hoy es sacar el jugo a esas reflexiones de Anichi, sobre todo para quien quiera, bueno, ir un poco más allá en la musicalidad de la salsa, ¿no? Ya sea bailando o simplemente escuchando. Vamos a ver qué sacamos en claro. Exacto. Es que Anichi tiene esa doble visión, que no es nada común. Él viene de la música, ojo, con formación de guitarra clásica, muy estricta, dice que cubano-rusa. Y el baile le llegó después, pero ahora busca justo eso, la fusión, ¿no? Entre las dos cosas. Y fíjate qué curioso cómo lo describe. La música, dice, es más introvertida, y el baile, en cambio, más de exposición, más extrovertido. Sí, eso llama la atención. Y también lo que dice sobre la dificultad, ¿no? Compara una y otra. Sostiene que la música exige, bueno, casi la perfección. Dice que el oído es implacable, que un pequeño error, un desafine mínimo y se nota muchísimo. Que un 85% bien en música, según él, suena fatal. Claro, es que la estructura, la armonía, el ritmo son muy delicados, eso dice. En cambio, con el baile, argumenta que la vista es más generosa, digamos, que puedes disimular un fallo, ponerle más energía, actitud y cuela mejor. Por eso él cree que técnicamente hacer música bien es más difícil. Pues es un punto de vista interesante, desde luego. ¿Y cómo aplica él esa mentalidad musical cuando enseña a bailar?
Ah, pues ahí es donde conecta todo. De forma muy práctica, además. A los que empiezan, les recomienda centrarse en ritmos muy, muy claros. El güiro, por ejemplo, ese sonido rascado. Sí, sí, muy reconocible. O el cencerro, la campana, Ujú. y alinear eso con los pasos básicos. El 1, 3, 5, 7. Aconseja no meterse al principio con la conga o el bajo, que tienen ritmos más complejos. Primero dice crear una base sólida, Ujú. Una referencia constante. como un metrónomo, pero interiorizado, o con el P marcando. Vale. Empezar por lo sencillo y claro. Güiro, cencerro y la famosa clave, que siempre se dice que es como la columna vertebral de la salsa. ¿Dónde entra ahí? Buena pregunta. Pues Anichi la presenta como la esencia de esa herencia africana de llamada y respuesta. Dice que la clave es ese patrón que va creando ciclos. Ciclos de tensión y luego resolución. Y eso explica. Es lo que nos engancha, lo que da el groove. Lo compara, fíjate, con las historias, con las pelis o hasta con la comida. Esa dinámica de esperar algo y que luego llegue. Es como el corazón rítmico lo que ordena todo. Qué buena analogía, la de las historias. Ayuda a pillar la función emocional, no solo la estructura. Entonces, volviendo al baile, ¿qué consejo práctico nos da Anichi? Mencionabas algo de la memoria muscular. Sí, sí. Insiste mucho en eso, en que el cerebro, bueno, el cerebelo en realidad, graba lo que repetimos. Por eso es crucial, dice, practicar los básicos muy, muy despacio al principio, pero súper bien hechos. Que el movimiento sea limpio, que esté a tiempo, antes de meterle velocidad o estilo. Alimentar, dice él, la memoria muscular con información correcta. Incluso recomienda cantar el ritmo mientras practicas lento, para interiorizarlo de verdad, que sientas el movimiento desde dentro, no que solo lo copies. Entendido. Lento y bien primero, para que luego salga solo. Y, cambiando un poco de tercio, ¿cómo ve Anichi la escena de la salsa hoy en día? Parece que tiene ideas bastante claras. Pues sí, ve una tendencia que él considera positiva a valorar más la musicalidad, a ir más allá de las figuras, digamos. Pero por otro lado es crítico con la oferta musical que a veces hay en las salas. Dice que hay muchísimos estilos. Salsa romántica, guaguancó, timba, son, mambo neoyorquino, vamos, un montón. Pero que muchos DJs se quedan en una parte muy pequeña. Lo compara con un restaurante que solo te ofreciera arroz y ensalada. Vaya imagen. Sí, es gráfica. ¿Y qué propone él para cambiar eso? Insiste en que se escuche música cubana nueva, que dice que se hace mucha, muy buena, pero que no siempre llega. Y también habla de atraer a la gente joven. Quizá con fusiones, ¿no? Como lo que hace Sergio George con sonidos más urbanos, para que la salsa no se quede solo en los clásicos. De hecho, él tiene un proyecto, Son Son Ron, que busca un poco eso, unir mundos. Bueno, pues resumiendo un poco, esta charla con Enichi Pérez nos deja claro que entender la música, su estructura, su sentir, enriquece muchísimo la salsa. Da igual si la bailas o solo la escuchas. Nos quedamos con esa idea de la precisión musical, la expresividad del baile y sobre todo practicar de forma consciente. Totalmente. Es esa conexión interna, ¿no? Sentir la música y que el cuerpo responda. No solo ejecutar pasos, interpretar el ritmo, su riqueza. Y como reflexión final, algo que comentaba Anichi, esa enorme variedad de estilos dentro de la salsa que muchas veces ignoramos. Quizá la próxima vez que escuchemos o bailemos salsa, estaría bien intentar, no sé, identificar esos estilos diferentes o buscar activamente esa diversidad de la que hablaba. A ver qué descubrimos. Hola a todos, hoy vamos a meternos en un tema fascinante. ¿Qué pasa cuando esa ilusión inicial por bailar se topa con la realidad del mundo profesional? Exacto. Vamos a explorar un poco la historia de Antón y Belén, dos bailarines de referencia, basándonos en una charla que tuvieron hace poco. Queremos sacar de ahí las claves, ¿no? Su visión del entrenamiento, del baile social. Sí, esa entrevista es, la verdad, muy reveladora. Se ve de dónde vienen, pero sobre todo, cómo piensan ahora, su método de trabajo. El objetivo es ese, intentar entender qué hace falta para llegar y sobre todo mantenerse ahí arriba. Pues sí, porque no es nada fácil. Empecemos por los inicios, si te parece. Antoni contaba que para él empezó casi como un juego, ¿no? Ujú. La música en casa, su padre músico y su madre, que bueno, fue su primera profe. Y lo compaginó un tiempo con el baloncesto, fíjate. Qué odioso, sí. Hasta que ya el baile tiró más, claro.
Y Belén, en cambio, empezó súper joven, con 3 o 4 años, decían. Sí, sí, inspirada por su hermana. Y desde ahí, bueno, una formación continua. Jazz, ballet, contemporáneo. Vamos, una vida dedicada a esto. Es tremendo. Ambos, de hecho, subrayan mucho eso de tener que volver a conectar con la pasión del principio, ¿sabes? Totalmente, Porque la presión profesional es mucha. claro. Para Antonia Bernas esa pasión le ha permitido cumplir sueños, como viajar por el mundo bailando, pero esa llama necesita más que sueños para arder, ¿verdad? Uf, desde luego. Necesita disciplina. Mucha. Lo dicen clarísimo. Esto no es magia, es hard work. Trabajo duro. Nada de llegar y besar el santo. Nada. Es un curro a tiempo completo, muy exigente. Cuentan que cuando no viajan, su rutina en Madrid, bueno, son 3 o 4 horas diarias solo para montar coreos juntos. Diarias. Solo para coreografías. Sí, sí. Creando, puliendo técnica. Y ojo, que no se quedan ahí. ¿A qué te refieres? A que insisten mucho en que hay que seguir formándose siempre. Buscar profes fuera, clases privadas, incluso de otros estilos. Ah, claro. Eso implica invertir tiempo y dinero constantemente. Lo que decían de siempre hay que formarse. O sea que nunca se llega a un punto de ya lo sé todo. Exacto. Nunca. Siempre hay margen, siempre hay algo que pulir. Y de ahí sacan consejos muy prácticos. A ver, por ejemplo, para los estudiantes. Pues mira, prioridad total a la técnica. Antes de aprender 1000 figuras, domina la base. Dicen que la técnica es como el lenguaje universal. Te permite bailar bien con cualquiera, entiendo. Eso es. Y muy importante, evita que cojas malas mañas en el social si no tienes esa base sólida. Tiene todo el sentido. Y esa base técnica, me imagino, es igual de crucial si quieres enseñar, ¿no? ¿Qué les dirían a los profes? Pues lo mismo en el fondo. Formación continua. Si te estancas, busca ayuda. Y sobre todo, humildad. Humildad. Interesante. Sí, advierten mucho contra la arrogancia, sobre todo al principio o cuando te comparas con otros. Que es inevitable, claro. Hay que prepararse muy bien antes de dar clase. Y esa humildad conecta con otra cosa que mencionan. Permitirse fallar. Totalmente. Allow yourself to make mistakes, decían. Porque eso te hace crecer. No verlo como un fracaso, sino como parte del camino. Es una mentalidad clave, yo creo. Sin duda. Y recalcan que esa humildad es fundamental fuera del escenario. Puedes sentirte increíble bailando, pero luego pies en la tierra. Y hablando de pies en la tierra, me imagino que esa humildad se pone a prueba en los eventos sociales, ¿no? Cuando eres famoso y la gente quiere bailar contigo. Tocan ese tema también. Sí, lo hacen y con bastante sinceridad, la verdad. Reconocen la presión. Antoni dice que intenta bailar con todo el mundo, pero, Pero es imposible, claro. claro, y a veces se generan situaciones incómodas, roces entre fans. Intentan ser empáticos con la gente que espera, pero también piden que se entienda su cansancio. Lógico, después de talleres, viajes, shows. Exacto. Es un equilibrio complicado. Y mirando al futuro parece que no se acomodan, ¿eh? Mencionan que están montando cosas nuevas, fuera de la bachata incluso. Algo con música de Whitney Houston, creo. Sí, sí, buscan salirse un poco del molde, ofrecer algo distinto. Y lo interesante es el por qué. ¿Ah, sí? Sí, no es mezclar por mezclar, es fusionar estilos aprovechando lo que cada uno aporta. Mencionan que Belén baila tango, zouk, pero siempre sobre una base técnica muy sólida. Es una forma de romper esquemas, como dicen ellos. Entiendo. O sea, explorar pero con fundamento. Exacto, para no estancarse. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de su filosofía, sería algo como pasión al inicio, pero sostenida por una disciplina brutal. Ujú. La técnica como el idioma esencial, formación continua sí o sí, y la humildad como actitud clave dentro y fuera de la pista. Yo creo que sí. Es un buen resumen. Un camino que muestra que la maestría, en el baile y en casi todo, es esa mezcla de arte y de método, de inspiración y de sudar la camiseta, vamos. Mucho. Y esa idea final suya de romper esquemas, fusionando estilos, pues nos deja pensando, ¿no? En cualquier campo que exija habilidad y creatividad, ¿de qué otras maneras podríamos combinar cosas que parecen no tener nada que ver para superar lo de siempre y crear algo nuevo? Ahí queda esa reflexión. Interesante. Hoy traemos una historia de transformación bastante sorprendente, ¿no? Sí, vamos a hablar de Brandon Walker, un tipo de Filadelfia, profesional audiovisual. Fotografía, vídeo. Esas cosas. Exacto. Y lo curioso es que,
Pasó de ser el típico que se queda en la barra mirando. Jaja, sí. El que no pisa la pista. Dice la fuente que sus citas de graduación aún se lo recuerdan. Eso parece. Pues de ahí a meterse de lleno en el baile social. En la salsa, concretamente. O sea que la fuente es una entrevista con él, ¿verdad? Donde cuenta todo este viaje. Justo. Tenemos su perspectiva sobre cómo empezó, casi por accidente, y cómo le cambió la vida. Tienes un negocio, House of Aperture, y un canal, Dancers That Shoot. Vale, pues vamos a meternos en eso, a ver qué sacamos de su experiencia sobre cómo el baile puede llegar a transformar tanto a alguien. Pues el momento clave, el catalizador, fue una conversación. Una conversación. Sí, en un local. Bango, creo que se llama. Estaban charlando y alguien le pregunta lo típico. ¿Y tú qué haces? Pero no de trabajo, ¿sabes? Ah, vale. En plan, ¿qué te apasiona? ¿Qué haces para vivir de verdad? Eso es. Y él, que en ese momento era técnico de farmacia, se quedó como en blanco. Se dio cuenta de que no tenía nada más allá del curro. Vaya, un momento de esos de clic, ¿no? De decir, oye, que trabajar no lo es todo. Tal cual. Necesitaba vivir más, en sus palabras. Y poco después, fíjate qué casualidad, hablando con una camarera en ese mismo bar donde solía quedarse apartado, Ajá. descubre que los lunes hacían noche latina allí, en Bango, Anda, mira. y decidió probar. Decidió ir. Y bueno, esa primera noche dice que fue la noche que lo cambió todo. El ambiente, la música latina, le enganchó. Y se lanzó. De cabeza, dice. Sí, sí, decidió meterse a fondo. Suena muy decidido, pero imagino que empezar de cero, no sería fácil. Para nada. Cuenta que le costó, mes y medio sacar un Suzy Q, que es un paso básico más o menos decente. Mes y medio para un paso básico. Tiene mérito la perseverancia. Sí, la verdad. Lo que sí le ayudó, y esto es interesante, es que venía del mundo de la producción musical. Ah, claro. El ritmo, la estructura de la música, eso ya lo tenía. Exacto. Tenía buen oído para eso. Empezó con Salson One, que por lo visto era lo habitual en Filadelfia entonces. El estilo más común, digamos. Sí. Pero pronto empezó a fijarse en amigos que bailaban on dos. ¿Y qué le llamó la atención del On-2? Lo veía como más relajado. Aunque bueno, la diferencia real está en el tiempo musical, en qué momento marcas el paso básico. Ya. Una amiga le enseñó los básicos del on-two. Y ahí, con su oído musical, le hizo clic. Lo pilló. Entiendo. Y una visita a Nueva York, a una sesión mítica de Jimmy Anton, como que le confirmó que prefería el on-two, el mambo. Mencionó también a instructores como Big George, gente que le marcó. O sea, que encontró su estilo dentro de la salsa. Y probó otros bailes. Sí, sí. Dice que le encanta el cha-cha-cha. Y baila bachata también. Ajá. Pero ojo, prefiere la bachata tradicional, la dominicana, la que se centra más en los pies. No tanto la bachata sensual, esta más moderna, ¿sabes? Entendido. La más de raíz. Eso es. Kizomba o Zouk dice que no ha aprendido, pero que la música sí le gusta. Es curioso cómo se abre todo un mundo, ¿eh? Pero no todo es color de rosa. Brandon también habla de la realidad social dentro de la comunidad de baile, ¿no? Efectivamente, toca algunos mitos, como esa idea de que los hombres que bailan van solo a ligar. El típico estereotipo. Claro, él recalca que es una comunidad muy unida, muy acogedora en general, y que la gente va a bailar. Simplemente eso. It's just dance, lo resume él. Pero tampoco lo idealiza, ¿verdad? Menciona que hay problemas. Exacto. Y esto es importante que lo señale. Dice que como en todas partes, pues hay comportamientos que no molan nada. Acoso, gente tóxica. Ya, lo normal en cualquier grupo humano, lamentablemente. Sí. Crítica que a veces se mire un poco para otro lado con estas cosas. Y subraya mucho la importancia de la seguridad, de que la gente sea responsable. Tiene sentido. Y esto conecta con los consejos que da, imagino. Totalmente. Para los que empiezan dicen, primero, piensa qué quieres, bailar socialmente o subir a un escenario. Son cosas distintas. Claro. Segundo, céntrate en aprender bien los fundamentos. La base es clave. Y buscar gente que te inspire, modelos a seguir. Él menciona a José Maldonado de Filadelfia. Y encontrar tu propio, ¿cómo lo llaman? ¿Tu personalidad de baile? Eso, tu estilo. Algo que te vaya bien, que se adapte a ti, a tu cuerpo, a tu forma de ser. No intentar copiar sin más. Y para todo el mundo, un consejo más general que se deriva de lo que comentabas antes. Sí, fundamental. Rodéate de buena gente. Y estate atento, sé consciente de tu entorno, con quién bailas, cómo es el ambiente. La seguridad primero. Vale. Entonces, resumiendo, un viaje desde evitar la pista tope a ser un apasionado de la salsa on-two, del cha-cha-cha. Ujú.
encontrando una comunidad, pero sin dejar de ver sus complejidades y problemas. Es una historia de autodescubrimiento muy potente, la verdad. Sí, totalmente. Te muestra cómo algo que te da miedo, como hacer el ridículo bailando, pues, si te atreves, te puede abrir puertas inesperadas. No solo aprendes a bailar, conectas de otra forma. Y nos deja pensando, ¿no? Porque al final él habla de que la comunidad debería recuperar un poco el hambre, la calidad que él vio al principio. Justo. Y eso nos lleva a la reflexión final. Si a Brandon le cambió tanto la vida atreverse con el baile, salir de su zona de confort, Ujú. ¿qué otras cosas podrían transformarnos si diéramos un paso parecido hacia algo que nos intimida o desconocemos? Exacto. ¿Qué pasiones podríamos tener ahí escondidas esperando a que nos atrevamos a buscarlas? Hola a todos, hoy vamos a meternos en una historia fascinante. La de cómo una afición, que surge casi por accidente, puede acabar siendo una carrera internacional. Vamos a analizar la trayectoria del bailarín Diego Rivera. Nos basamos en una charla que tuvimos con él para entender ese viaje suyo, desde Costa Rica hasta Nueva York. Y sobre todo, su filosofía, su forma de ver el aprendizaje en el baile. El objetivo es, pues, descubrir esos momentos clave, las influencias, los principios que marcan su baile y su enseñanza. Empezamos por el principio, que la verdad es que tiene su miga. Viene del baloncesto, ¿eh? O sea, con esa disciplina del deporte ya metida en el cuerpo. Y de repente aterriza en la salsa casi sin querer. Quería aprender a bailar para su graduación, que eso en Costa Rica es muy típico, ¿no? Totalmente. Es parte de la cultura. Y lo más curioso es cómo empieza todo. Está, creo, en un centro comercial y le dan un folleto, una audición para una beca de baile, justo cuando él estaba pensando en apuntarse a clases. ¡Qué casualidad! Sí, una de esas coincidencias que te marcan. Y a partir de ahí, vale, aprende para la graduación, pero ¿cómo pasa de eso a tomárselo más en serio? Pues mira, los primeros 3 años fueron muy de disfrutar, ¿sabes? Social puro y duro. Pero luego algo cambió. Algo hizo clic. Y le dedicó otros 3 años a competir, pero a nivel amateur, como solista, en pareja, con equipos. Ajá. Y fue ahí cuando sintió la necesidad de profundizar más en un estilo concreto. El mambo, la salsa estilo Nueva York. El que le había enganchado. Exacto. Y eso le llevó a pensar, tengo que ir a la fuente, o sea, a Nueva York. Pero entiendo que no se fue diciendo, voy a ser bailarín profesional. No, para nada, al menos al principio. Era más bien, quiero dominar esto, ¿no? Eso es. Quería clavar esa técnica. Lo de ser profesional fue después. Hubo un momento clave, un punto de inflexión. Vio actuar a Adolfo Indacochea y a los Latin Soul Dancers en México. Wow. Palabras mayores. Sí, y esa potencia, esa forma de bailar el mambo tan moderna, le impactó muchísimo. Dijo, yo quiero bailar así, tengo que bailar con ellos. Y eso le empujó a buscar unirse a Empire Mambo, el grupo de Adolfo en Nueva York. Y llega a Nueva York, una ciudad, inmensa. Y él, que dice que es más bien introvertido. ¿Cómo fue esa adaptación? Pues parece que bastante bien, sorprendentemente. Sí. Sí, porque la comunidad latina del baile allí es muy fuerte, muy acogedora. Encontró como un ambiente familiar dentro de la escena salsera, aunque reconoce que el shock inicial de llegar solo sin conocer a nadie y siendo tímido, pues fue un reto personal. Claro, me imagino. ¿Pero la comunidad ayudó? La comunidad y las amistades que hizo allí, sí. Hablemos un poco de su filosofía de aprendizaje, que a mí me parece súper interesante. Insiste mucho en eso de la formación cruzada. Aprender de muchos profes, de varios estilos, algo que, por lo visto, a veces choca con algunas escuelas que quieren como exclusividad, ¿no? Sí, es uno de sus pilares fundamentales. Lo explica muy bien con una analogía. Dice que es como ir a la universidad. Es imposible aprenderlo todo de un solo profesor. Necesitas distintas perspectivas. Tiene sentido, pero ¿no hay un riesgo ahí de dispersarse un poco, de saber un poquito de todo, pero no dominar nada a fondo, sobre todo al principio? Es una buena pregunta, sí. Pero él argumenta que no se trata de copiar estilos sin ton ni son. La idea es ampliar tu propia caja de herramientas, como él dice. Ah, vale. Pone su propio ejemplo. En Costa Rica aprendió afrocubano y rumba. No era su objetivo final, el mambo, pero ese aprendizaje le dio un control del cuerpo, una base, que luego fue crucial para el mambo. Ya veo. Es integrar, no solo acumular. Exacto.
integrar para encontrar tu propio estilo, algo único. Y ojo, que esto lo aplica también a cómo enseñar. Hay que conocer diferentes métodos pedagógicos. Y eso se nota, por lo visto, en cómo enseña él. Habla de una experiencia en una academia de bailes de salón en Nueva York que le marcó mucho. Sí, por la estructura tan detallada que tenían, la formación que daban a los profesores sobre cómo aprenden los alumnos. Estilos de aprendizaje y refuerzo positivo. Justo. Y él intenta aplicar eso. En una clase grupal, por ejemplo, puede usar, pues, las cuentas numéricas de toda la vida, pero también sonidos que imitan la música, patrones de instrumentos, los nombres de los pasos. Para llegar a todo el mundo, claro. Exacto. Diferentes canales para conectar con distintas formas de aprender. Y una cosa que me parece muy importante, pone el crecimiento del alumno por delante. ¿A qué te refieres? A que no tiene problema en recomendar a otro profesor si cree que ese alumno puede aprender algo específico mejor con otra persona. Cero ego. Eso dice mucho de él como profesor. Desde luego. Y luego está el otro gran tema, la emoción. Más allá de la técnica pura y dura. Menciona a bailarines como Bercy Cortés, que le inspiran por cómo transmiten. ¿Cómo conecta él esas dos cosas, técnica y emoción? Pues su visión es bastante clara. Él cree que la emoción de verdad, la auténtica, solo puede salir cuando la técnica ya no la piensas, cuando es automática, está en la memoria muscular. Cuando te liberas de pensar en el paso. Exacto. Ahí es cuando puedes conectar de verdad con la música, con lo que sientes. Lo compara con un niño bailando, que lo hace libremente, sin filtros. Entiendo. Y esto lo conecta con su mentalidad en el escenario. Nada de excusas. Que si la coreo es nueva, que si el suelo resbala, que si el vestuario... Da igual. La entrega tiene que ser máxima siempre. Siempre, sea cual sea la circunstancia. Y otro punto que toca, que me parece crucial hoy en día, el equilibrio entre los pasos libres, los shines. Esos momentos de lucimiento individual. Eso es. Y el baile en pareja. Son igual de importantes. Para él sí. Ambos son esenciales. Dice que los shines, por ejemplo, te ayudan a desarrollar cosas como la transferencia de peso, que es vital luego para bailar bien en pareja. Pero alerta sobre algo, ¿no? Sí, le preocupa un poco la tendencia actual, sobre todo en competiciones latinas, a que quizás se está poniendo demasiado foco en los shines. ¿Y cuál sería el problema de eso? El riesgo. Pues que se debilite el nivel del baile en pareja. Y si se debilita el baile en pareja, se puede debilitar la base social del baile. El baile social, la raíz de todo. Exacto. Rivera insiste mucho en eso. El baile social es la raíz. Si no hay gente bailando socialmente, ¿para quién son los espectáculos? Pierden su público, su contexto. Claro. Por eso recalca la responsabilidad que tienen los profesores. Tienen que formarse bien en la técnica de pareja y enseñarla bien para mantener viva esa comunidad social. Muy interesante. Entonces, resumiendo un poco este viaje, vemos una trayectoria que nace de una pasión, pero que se impulsa con disciplina, con una creencia muy fuerte en aprender siempre, de fuentes diversas, esa formación cruzada, y esa idea de que dominar la técnica no es el fin, sino el medio para liberar la emoción. Sí, y también esa defensa del equilibrio entre lo individual, los shines, y la esencia del baile, que es la conexión en pareja y la comunidad social. Exacto. Y nos deja una reflexión final, una idea potente. Si en el baile esa maestría técnica es la que permite que aflore la autenticidad, la emoción, ¿cómo podríamos aplicar eso a otras cosas? A la comunicación, a otras artes e incluso a disciplinas más técnicas. ¿Será que dominar los fundamentos, la base, es siempre la llave para desbloquear nuestra verdadera voz, nuestra creatividad en cualquier campo? Buena pregunta para pensar. Ahí quiero. Hay algo universal en esto del baile, ¿verdad? Como una necesidad de expresarse, de conectar. Está en todas partes. Totalmente. Y fíjate, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de alguien que vive por y para el baile social. DJ Kevin Ngo. Tenemos una transcripción muy interesante de una charla con él. Genial. Pues vamos a ver qué hay detrás, ¿no? Cómo algo empieza como un hobby y se convierte en una pasión de verdad. Y los baches, claro. El rechazo, el cansancio. ¿Y qué nos enseña todo eso? Sí, es un recorrido curioso. Y empezó, de una forma bastante típica, casi. Cuenta. ¿Algo que ver con el instituto? Pues sí, parece que hubo un momento un poco tierra trágame en el baile de fin de curso. Sus amigos se rieron un poco de él, parece. Lo típico. Y eso le picó, ¿no? Es 182 y dijo, venga. Y ojo, recalca que fue por él, no para fardar ni nada. ¿Y ahí? Ahí se enganchó, pero bien. Sí. Empezó a apuntarse a todo lo que pillaba. Salsa, jazz, ballet clásico, imagínate, hip hop, flamenco, bailes de salón, swing.
una barbaridad. ¡Ostras! ¡Qué mezcla! Sí, pero lo interesante no es solo la cantidad. Él explica que cada estilo le enseñaba algo nuevo, sobre su cuerpo, sobre cómo moverse, ¿sabes? El ballet le daba estructura, el jazz improvisación, el flamenco esa conexión con el suelo. Le obligaba a salir de su zona de confort, que siendo introvertido... Claro, eso tiene mérito doble. Y entiendo que se centró más en el baile social, el de pareja. Exacto. Porque ahí la cosa cambia. Ya no eres solo tú y el espejo, tú y tu expresión. Ahí necesitas al otro. Comunicación pura y dura, eso es. Y ahí es donde entra lo que él llama el dancer high, el subidón del bailarín. Suena potente eso. ¿Qué es exactamente? ¿Una especie de trance? Más bien describe esa conexión súper intensa que a veces, no siempre, surge entre la pareja, la música, como si todo encajara, una sensación de fluidez compartida. Y dice que eso engancha un montón. Es lo que hace que la gente vuelva y vuelva, buscando repetir esa magia. Ya. Buscar esa conexión. Pero claro, no será fácil llegar ahí siempre. Sobre todo al empezar. Habla bastante del rechazo, ¿no? Uf, sí. Eso fue un palo gordo para él al principio. Cuenta que cuando invitaba a bailar y le decían que no, pues se montaba unas películas tremendas. Normal. Te preguntas de todo. Claro, huelo mal, soy feo, bailo fatal. Le minó la autoestima, vamos. Le costó entender que un no, la mayoría de las veces, no es personal. Es un aprendizaje duro, ese. Y luego está el otro lado, el agotamiento físico y mental. El famoso burnout. Sí, también lo menciona. Llegó a un punto de bailar casi 10 horas al día, compaginarlo con trabajo, clases, ensayos, dormir poquísimo. Tuvo que aprender a la fuerza a poner límites, a cuidarse, si no es que te quemas. Vale para cualquier pasión, ¿eh? Totalmente. Y toda esta experiencia, claro, le hizo cambiar. De alumno a profe y a DJ. Sí, y de forma muy echada para adelante. Vio que en su universidad no había club de salsa y dijo, pues nada, lo monto yo. Anda, con iniciativa. Total. Aprendió a enseñar, pues enseñando. Y lo de ser DJ parecido. Poniendo la música que a él le molaba, viendo que funcionaba en la pista, observando a la gente. Dice que lo de DJ se lo pusieron los demás, que él solo ponía música. Qué bueno. Y de todo este viaje, ¿qué lecciones saca él? Las más importantes. Pues destaca 3 cosas. Primero, la actitud. Dice que tener una mentalidad positiva es clave. Segundo, la compasión. Compasión. ¿Hacia quién? Hacia uno mismo. Lo primero, recordar que nadie nace aprendido, perdonarte los errores. Y hacia los demás, claro. Quizá esto viene mucho del baile social, que te expones un montón al error delante de otros. Y saber perdonar, no juzgar. Y la tercera, mentalidad abierta. Siempre dispuesto a aprender. Eso. Cuenta la anécdota de verse en vídeo y decir, ostras, ¿pero qué hago yo con la mano ahí? Ser capaz de reírte de ti mismo y de seguir aprendiendo. No creer que ya lo sabes todo. Esa compasión me lleva a otro punto que comenta mucho, la inclusión. Critica bastante eso de las camarillas, los grupitos cerrados. Sí, totalmente. Lanza una pregunta que da que pensar. ¿Quién bailó contigo cuando tú no tenías ni idea? Aboga por crear ambientes donde todo el mundo se sienta bienvenido. Si la gente se siente cómoda, la comunidad crece. Si pones barreras, pues se muere. La verdad es que es un viaje completo, desde esa anécdota casi tonta del instituto a ser un pilar en su comunidad de baile, superando inseguridades, rechazo. Es un ejemplo clarísimo de cómo una pasión, con todos sus líos y sus retos, te puede hacer crecer como persona una barbaridad. El baile como un espejo y un gimnasio para las emociones, ¿no? Y lo bueno es que estas lecciones, lo que decíamos, la resiliencia, la compasión con uno mismo, el valor de una comunidad abierta, seguir aprendiendo siempre, eso vale para todo en la vida, no solo para el baile. Sin duda. Y me quedo pensando en algo que dice Kevin casi al final. Recomienda aprender de muchísima gente distinta en el baile y ser un poco escéptico si alguien intenta decirte, no, solo se aprende así o solo de mí. Un buen consejo práctico, sí. Sí, pero ¿y si lo extrapolamos? La reflexión es, aplicamos esa misma apertura, esa misma desconfianza hacia las limitaciones, ya sean impuestas o autoimpuestas, en otras áreas, en el trabajo, en lo personal. ¿Dónde más podríamos estar cortándonos las alas sin darnos cuenta? Bienvenidos, hoy vamos a meternos en la historia de DJ Valentín. Sí. Un tipo cuya pasión por el baile, le llevó casi sin querer a ser un pilar en su comunidad, allí en Filadelfia, a través de la música.
tenemos una entrevista bastante a fondo con él. Eso es. Y la idea es, pues, ver cómo fue ese cambio, ¿no? De bailarín a DJ. Mm. ¿Qué es para él eso de crear comunidad? Y, bueno, ¿qué podemos aprender del baile social, de la conexión humana? Vamos a ver qué sacamos. Exacto. Vamos a analizar su recorrido desde que era bailarín aficionado hasta, bueno, ser un DJ conocido en Filadelfia. Ujú. Su filosofía sobre la música, esa idea del baile como juego, como conexión. Y también un tema importante, cómo maneja la seguridad y el respeto en la pista. Vale, pues su historia arranca, bueno, él bailaba desde niño en México con sus hermanas mayores. Ya. Pero el gusanillo del baile social, la bachata en concreto, le picó en Miami. Vio a una pareja bailar Y se quedó flipado, ¿no? Sí, sí. Describe esa bachata de Prince Royce de entonces como súper sensual, apasionada. Dice que le impactó un montón. Me imagino. Total que, al volver a Filadelfia, pues se apuntó a clases. Y aquí viene lo curioso de cómo acabó de DJ. A ver. Pues buscaba un sitio para ensayar con su pareja de baile. Ajá. Y nada, empezaron al aire libre, ahí por el Art Museum. Así sin más. Sí, y la gente se empezó a unir. Como que veían bailar y se acercaban. Y de esa necesidad suya, pum, surgió la idea de montar eventos. Qué bueno. O sea, de algo personal, algo comunitario total. Empezó con una simple lista de reproducción en el móvil, imagino, y ahora es DJ. Lleva unos 10 años bailando y 9 de DJ, o sea, casi a la par. Es que eso es lo interesante, ¿sabes? Esa evolución tan orgánica. Sí. Sí. Nace de una necesidad suya encontrar un sitio para practicar y resulta que conecta con una necesidad de la gente. Claro. Él no buscaba ser DJ, lo que quería era crear un espacio para bailar. Y esa energía, la de ver a la gente disfrutar, conectar, dice que es lo que le sigue moviendo. Ujú. Pone mucho énfasis en eso de leer al público, ¿sabes? Para crear el ambiente justo. Sí, lo menciona. Y habla del baile social, salsa, bachata sobre todo, como algo muy distinto a bailar solo. Lo compara con jugar. Ah, mira qué interesante. Una conexión como lúdica entre la pareja, ¿sabes? Una comunicación sin hablar. Me encanta esa idea del baile como permiso para jugar de adultos. Es una metáfora potente, sí. Implica libertad, claro, pero también conexión y unas reglas, ¿no? Un respeto mutuo. Exacto. Y esto conecta con un tema importante que él trata, el comportamiento inapropiado en la pista. Uf, sí. Él subraya que, vale, el baile puede ser sensual, pero se basa siempre en la confianza y el respeto, que al final es solo un baile. Sí, insiste mucho en eso. Aconseja directamente a los chicos, bueno, que no sean creepy. Que no invadan, ¿no? Eso, que no sean invasivos o incómodos. Y anima a las chicas a que, si pasa algo, lo digan. A los organizadores, a él mismo, se ofrece como punto seguro. Es un buen enfoque. Y lo interesante es cómo lo aborda. Prefiere hablar las cosas, comunicar, antes de, bueno, de cancelar a alguien directamente. Ya. Piensa que a veces la gente actúa mal por desconocimiento o porque tiene sus propios problemas. Incluso dice que a él también le ha pasado, como hombre, recibir comportamientos fuera de lugar. O sea que no es solo en una dirección, es una perspectiva que invita a pensar sobre cómo construir comunidad e incluso con problemas, apostando por hablar. Totalmente. Y esto se relaciona con su filosofía como DJ, que también va de conexión. Dice que como bailarín siente que la música le elige a él. Pero como DJ es él quien elige la música pensando en quién está ahí, en la pista, la energía, el tipo de evento. Claro, tiene que sentirlo. Dedica mucho tiempo a buscar, seleccionar, incluso edita canciones si son muy largas para que no se corte el rollo. Hombre, claro. Salvo dice si necesita ir al baño urgentemente. Un detalle muy humano. Muy bueno. Oye, y también habla de crecer como bailarín. Ajá. Anima a probar cosas distintas. Salsa 1-1, 1-2, bachata tradicional, incluso zouk. Ah, zouk. Es más lento, ¿verdad? Más fluido. Sí, ese baile brasileño de conexión corporal. Dice que aprender zouk le ayudó a mejorar en todo lo demás, en la técnica, la sensibilidad. Lo compara con variar las rutinas en el gimnasio para desarrollarte mejor. Claro, es la idea de la polinización cruzada, ¿no? Entre estilos. Te hace más completo. Exacto. Aunque reconoce que ahora mismo su vida gira mucho en torno a ser DJ, organizar eventos. Está a tope con eso. Y admite que echa de menos otras cosas, como la capoeira, nadar o simplemente cuidarse más. Está como buscando reencontrar ese equilibrio. Normal, con tanto lío. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta charla sobre DJ Valentín? Por un lado, la imagen esta de
de cómo una pasión personal puede crear comunidad casi sin buscarlo. Sí, es potente. Luego, la idea del baile social como un juego de adultos, ¿no? Una conexión profunda más allá de los pasos. Ujú. Y claro, la importancia vital de la comunicación y el respeto para que esos espacios funcionen. Exacto. Y como reflexión final, quizá, podríamos plantearnos esto. En un mundo tan digital, ¿qué valor único tiene esa conexión física, de juego, de confianza que da el baile para construir comunidad de verdad? Buena pregunta. ¿Será que este tipo de juego estructurado, como el baile social, es una herramienta para el bienestar de los adultos más importante de lo que pensamos? Ahí lo dejo. Hola. Hoy nos metemos de lleno en la figura de Ezgi Zaman, una bailarina fascinante. Vamos a explorar sus ideas sobre danza, creatividad, vida, en realidad, basándonos en una entrevista suya. La idea es sacar las claves de su enfoque, que es muy suyo. Sí, porque tiene una trayectoria, que ya marca la diferencia, ¿no? Totalmente. Empezó como gimnasta, campeona nacional. Sus padres eran instructores, o sea, venía de ahí. Ah, mira. Pero luego, pues la calle. Hip hop, breakdance, y de ahí la descubren, la llevan a una escuela de danza y conoce la salsa, Vaya mezcla. claro. Y ella dice que su salsa es eso, una salsa mixta, un espacio de libertad donde mete todo, hasta acrobacias. Es que esa fusión de disciplinas tan distintas, pues seguramente le dio una perspectiva muy, muy personal, no solo del arte, sino de la vida, de crear. Exacto. Bueno, pues vamos a ver eso. Un punto clave es cómo actúa. Coreografía, lo esencial. El inicio, alguna acrobacia, el final. Pero las transiciones... Pura improvisación, conectando con el momento con lo que siente. Y ahí, lo más interesante, creo yo, es su visión de los errores, Sí, que no son fracasos, para nada. Son, dice ella, oportunidades. Oportunidades para sacar tu mejor versión, para que la creatividad fluya. es que dice que no se bloquea porque no está pensando, está sintiendo, se deja llevar. Exacto. Y tiene una anécdota buenísima sobre eso, ¿no? La de la caída. Sí, que se cayó en el escenario y, bueno, Y lo arregló con movimientos, con acrobacias, y la gente pensó que era parte del número. increíble. Eso demuestra una mentalidad. Ella lo resume, los errores tienen el poder de encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Casi nada. Pero fíjate que eso va mucho más allá del baile, ¿eh? Es como afrontas cualquier problema, cualquier desafío en la vida. En vez de quedarte parado, Lo usas, ¿no? Como un desvío inesperado que te puede llevar a otro sitio. justo, abrazar esa incertidumbre como algo, como algo creativo en sí mismo. Y esto conecta con otra cosa que me parece fundamental. Su consejo para la gente que empieza en el baile social. Ah, sí, Que no es acumular pasos ni figuras. para nada. Es la conexión. Lo dice claro. Ojo a ojo, mano a mano. Sentir a la otra persona. Poner el foco ahí, en esa comunicación sin palabras. Cuenta que uno de sus mejores bailes, bueno, el mejor, dice ella, fue con un señor de 80 años, con bastón. ¿En serio? Sí, sí. Pasos básicos, pero una conexión brutal, dice. Y lo contrasta con el peor, un bailarín de Broadway técnicamente perfecto. Pero desconectado. Totalmente. Pendiente de lucirse, de impresionar a los demás. Y ahí critica esa superficialidad frente a lo que debería ser el baile social. Compartir. Claro. Es que ahí está la clave. Diferenciar el baile social, que es conexión, disfrute, del baile de competición, que es otra cosa. Técnica, espectáculo. Y hasta su consejo técnico para conectar físicamente va en esa línea. Sí. Habla de encontrar un equilibrio al guiar y seguir. Como una igualdad de fuerza. Confiar en la pareja, ni imponer ni dejarse llevar sin más. Un diálogo. Para Ezgi, de hecho, la danza es su idioma principal, más honesto que las palabras, dice, Wow. y una herramienta para conocerse, para explorar todas las emociones, ¿sabes? No solo el estereotipo de la bailarina latina sexy, quiere expresar todo lo humano. Y fíjate, también le da importancia a entender de dónde viene todo esto. El contexto. Sí, recomienda leer sobre Cuba, sobre su historia, para entender la salsa de verdad. Claro. Porque la salsa es esa mezcla brutal de culturas. Africana, latina, europea. Fruto del colonialismo, de encuentros, de choques. Ver documentales como The Roots of the Rhythm, en Cuba,
dice, ayuda a entender el porqué. Y eso, claro, enriquece cómo bailas. No es solo moverte, es saber qué estás moviendo. Totalmente. ¿Y la creatividad? ¿De dónde le viene? Pues dice que necesita espacio mental. Momentos de casi de pereza, de dejar de pensar, para que las ideas surjan. Curioso. Se inspira mucho en la naturaleza. Hace retiro sola, acampa. Cuenta que ha tenido encuentros con lobos, cosas así. Vaya. Y parece que muchas coreografías le nacen ahí, en esa quietud, en esa conexión con algo más grande. Necesita ese vacío, parece. Entonces, resumiendo un poco todo esto, vemos la danza como un lenguaje profundo de conexión humana. Sí. Y el valor enorme de improvisar. De ver los errores no como fallos, sino como, como desvíos creativos. La creatividad que necesita espacio, quietud, naturaleza. Y el baile como camino para conocerse mejor. Exacto. Y lo potente es que estos principios van más allá del baile. Lo de valorar la conexión sobre la perfección, abrazar los tropiezos, buscar el significado. Se puede aplicar a todo, ¿no? A cómo aprendemos, cómo nos relacionamos. A cómo vivimos al final. Volvemos a esa idea del principio, la danza como un camino hacia la paz, interior y con los demás. Los deja pensando, ¿eh? Si aplicáramos esto fuera de la danza, si priorizáramos esa conexión auténtica y viéramos los fallos como guías inesperadas hacia algo mejor, más nuestro, ¿cómo cambiarían las cosas? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una charla, la verdad, muy reveladora. Es con el bailarín Frankie Martínez. La hemos sacado de una entrevista en YouTube del canal Salsa Language. Exacto. Y bueno, la idea es destilar un poco el núcleo de lo que piensa Martínez sobre la danza. Sobre todo el mambo, claro, y esas raíces afrocaribeñas que él tanto recalca. Sí. No vamos a hablar solo de pasos, sino de la filosofía, de la cultura que hay detrás. A ver qué sacamos. Eso es. Vamos a analizar su punto de vista sobre qué es lo auténtico frente a lo que él ve como más comercial. También esa conexión tan fuerte con África, con las raíces. Y por supuesto, ¿qué significa para él la maestría en este arte? Es meterse en la chicha, digamos. Pues mira, para empezar, Martínez ya arranca fuerte. Habla de lo auténtico, del real stuff, y lo diferencia muy claramente de versiones que considera más comerciales o, europeizadas. Ajá. Pone el ejemplo del tango, el de salón frente al argentino, ¿no? Claro. Y fíjate, cuenta que él mismo, al principio, en Nueva York, formó parte de un movimiento como antisalón. Sí, sí. Buscando eso, lo más crudo, lo de la calle. Y es interesante porque esa búsqueda de lo crudo parece una resistencia. Una resistencia muy consciente a esa influencia europea que él ve como ultra refinada. Su objetivo es como preservar una esencia más conectada con el paradigma afrocaribeño, ¿sabes? Entiendo. Donde priman otras cosas. La improvisación, el ritmo, lo comunitario, frente a estructuras más formales, digamos. Y hablando de raíces, madre mía, cómo insiste con el tambor. Es fundamental para él. Totalmente. Llega a decir, y es potente, ese tambor está en todos nosotros, que nos conecta a un nivel casi primal. Sí, al cerebro reptiliano, dice. Eso, a nuestro yo animal. Es, una idea que da que pensar, ¿eh? Habla de una especie de intoxicación subconsciente por el ritmo. Y fíjate cómo lo conecta con tradiciones concretas. La bomba, la rumba, la columbia. Claro, danzas afrocaribeñas. Exacto, donde percusión y movimiento van de la mano. E incluso menciona esa dinámica, que es fascinante, donde el bailarín instruye al tamborilero. Con sus movimientos. ¡Ostras! Es un concepto muy africano, esa improvisación mutua, ¿sabes? Crear música con el cuerpo, en el momento. Muy distinto del modelo clásico europeo donde la música manda y el bailarín sigue. Vale, entiendo. Y desde esa base, claro, lanza una crítica a ciertas tendencias actuales en la salsa. Ajá. Habla de que se está volviendo a una estética de salón que a él no le convence nada. Ya. Mucho brillo, vestuario súper específico, maquillaje que considera excesivo. Y una hipersexualización que, según él, se queda en el estereotipo fácil, rollo Dirty Dancing. Uf. Y que eso limita mucho cómo se percibe el baile latino, como si solo fuera sexy y ya está. Y su crítica va más allá, ¿eh? No es solo la estética. Cuestiona la idea de que la técnica clásica europea sea la única vara de medir, el único validador de la danza real. Claro. Argumenta que las danzas étnicas, como las afrocaribeñas, tienen otros objetivos, buscan conectar con la condición humana,
con esa raíz primal que decíamos. No buscan necesariamente la proeza física o una estética elitista, que además, ojo, tiene fecha de caducidad, Es verdad. clásica europea, para ser validados. Como si lo suyo no valiera. Exacto, como si su propia herencia no fuera suficiente. Es una desconexión de esas raíces de las que hablábamos. Una pena, la verdad. Totalmente. Y otro tema que toca es la actitud. La actitud en el mundillo de la danza. Ujú. Critica cierta pretenciosidad y la contrasta con la humildad que él dice haber encontrado en las artes marciales, por ejemplo. Interesante contraste. Sí. Y menciona el efecto Dunning-Kruger, ¿sabes? Ujú. Esa tendencia psicológica. Ujú. Sí, los que saben menos sobreestiman su habilidad y los expertos a menudo se infravaloran. Justo eso. Para Martínez, la grandeza debería producir humildad, reconocer todo lo que te falta por aprender. Y eso le lleva a redefinir la maestría. Para él no es un punto final, no es una meta a la que llegas y ya está. ¿Vale? Es un proceso constante de entender más, de volverte más sutil. Tiene una frase genial: Let mambo do you. Deja que el mambo te baile a ti. Eso, dejar que el baile fluya a través de ti. Y dice que la sutileza es una virtud del entendimiento, algo que llega con la profundidad, con el tiempo, no solo con la juventud o la capacidad atlética. Entonces, a ver, si alguien está aprendiendo, ¿cuál sería el mensaje? ¿El consejo implícito que se saca de todo esto? Pues yo creo que está bastante claro. Parece que es: investiga los orígenes, ¿no? Conecta con esa raíz africana, con el tambor. Exacto, Prioriza la musicalidad, ser un músico con el cuerpo. fundamental. Y no te quedes solo en lo superficial, en los pasos, las figuras, en lo que él llama el envoltorio. Justo, se trata de buscar la esencia, el sentimiento como él lo llama. Los patrones son herramientas, sí, pero no son el fin. El objetivo es integrar el baile tan profundamente que sea parte de ti, que sea esa conversación con los dioses de la que habla, guiada por el mambo, pero entendido en su sentido más amplio, ¿sabes? Uf. Al final, todo esto nos deja pensando, en esa conexión tan increíble entre la danza, la identidad, la cultura, la historia Sí. y hasta nuestra propia naturaleza animal, esa llamada del tambor que Martínez siente tan fuerte. Y quizá nos deja con una pregunta ahí flotando, ¿no? Para darle vueltas. A ver. En la práctica, en el día a día, ¿cómo se maneja esa tensión entre buscar esa profundidad, esa autenticidad que describe Martínez y la realidad de enseñar, aprender, compartir estas danzas hoy en día en el mundo en que vivimos? Claro. ¿Cambia nuestra forma de bailar o de ver bailar el ser conscientes de todas estas capas que él describe? Está exacto, es una buena reflexión, creo. ¿Qué historia tenemos hoy? Vamos a meternos de lleno en los comienzos de una figura clave de la salsa, Frankie Martínez. Todo a partir de una charla fascinante, donde él mismo cuenta su recorrido. Exacto. Una historia con muchos matices, ¿eh? Sí. La idea es entender un poco cómo la música que oía en casa, cierta nostalgia también, su pasado en las artes marciales Ujú. y una búsqueda muy personal, pues le llevaron desde esa conexión con sus raíces hasta los escenarios más importantes. Eso es. Veremos las influencias, los momentos clave. Va a estar interesante desgranarlo. Pues vamos allá. Todo arranca, como pasa a menudo, con la música en casa. Ajá. Su padre, por lo visto, era un gran coleccionista de música latina y le contaba historias de las orquestas, de conciertos míticos. Claro, le transmitió esa especie de añoranza por una época dorada que él no vivió directamente. Exacto. Y esa conexión, se vuelve todavía más fuerte, más vital durante su etapa en el ejército. ¿Ah, sí? Sí, imagínate, estaba lejos de Nueva York, se sentía algo aislado, ¿no? Claro, normal. Y la música latina, sobre todo unas grabaciones de sesiones de salsa que le mandaban, pues se convierten en su cable a tierra. Entiendo. Era una forma de sentirse cerca, ¿sabes? De Puerto Rico, de Nueva York, a pesar de la distancia. No era solo escuchar, era como reafirmar quién era. Qué potente. Y luego hay otro momento bonito, ¿no? Un reencuentro con su padre en Florida. Sí. Pasan tiempo juntos, ponen música en el coche, y ese vínculo musical familiar como que se refuerza. Ajá, Menciona incluso unos vinilos de Willy Colón sí. que su padre le había regalado a su madre. Con dedicatorias y todo. Ostras, qué detalle. Muy de la época, ¿verdad? Oh, lo del karate. Exacto.
Desde los 9 años practicaba karate tradicional japonés Anda, y meditación zen. anda. Y él mismo dice que sentía la necesidad como de digerir la música, de expresarla con todo el cuerpo. Ya veo por dónde vas. Y aquí está una clave, yo creo. Esa disciplina tan fuerte, física y mental, del karate, bueno, pues sin saberlo aún, iba a ser la herramienta, la que le permitiría luego pillar el truco de la salsa a una velocidad increíble. Claro. Que ya había hecho sus pinitos bailando, ¿eh? Ganó un concurso de freestyle con 13 años. Toma ya, o sea que algo había. Algo había, sí. Y entonces llega el momento clave. En Florida, ve a gente bailando salsa en un local y ¡plaf! Zas. El clic. Se da cuenta de que eso no es solo moverse sin más, que hay una estructura, una técnica que se puede aprender formalmente. Exacto. Y ahí dice, esto lo quiero yo. Me lo imagino. Y ahí empieza la búsqueda, ¿no? La odisea. Pues sí, su madre le había enseñado el básico de pequeño, pero era el baile social, ¿sabes? Lo típico de las fiestas familiares, informal. Lo normal. Empieza a buscar escuelas, pero nada. No encontraba lo que buscaba. Acaba metido 8 meses en una academia de bailes de salón. Uf, que no es lo mismo, claro. Para nada. Pero mira qué cosas. Allí alguien le da la pista. Le dicen, oye, olvídate de esto. Vete al Latin Quarter, vete al Copa Babayan, A los templos. a los templos, donde estaba la salsa de verdad en Nueva York en esa época. Busca a los que bailan de verdad. Claro, ir directo a la fuente. ¿Y qué hace? Va ¿Va? Empieza a ir a los clubes. Pero solo a mirar. a mirar. Sí, cuenta que se sentía intimidado por la complejidad de los pasos y también por todo el rollo social, ¿no? El código del baile. Ya, me imagino. Sacar a bailar, que te saquen. Eso. Y fíjate qué curioso. Usaba su entrenamiento de artes marciales para intentar memorizar los movimientos que veía, como si fueran katas, ¡Qué bueno! para quedarse con la secuencia. Exacto. Hasta que un día consigue un flyer. Y en el flyer, un nombre. Eddie Torres. Ajá, el nombre clave. Ahí empieza a darle vueltas a la idea. Tiene que haber un origen, ¿no? Una fuente de donde sale todo eso que ve en la pista. Tiene sentido. Y encima conoce a alguien que le dice que de niño había bailado con Torres. Y ahí ya se le enciende la bombilla del todo. Claro. Eddie Torres tiene que ser el sensei. Fíjate que usa el término del karate. Él es la clave para descifrar todo esto. Entendido. Pero ¿fue fácil llegar a él? Me da que no. Pues no, no fue llegar y besar el santo. Cuenta que fue varias veces a la puerta de su clase. Se quedaba mirando por la ventana. ¿En serio? No entraba. No se atrevía. Había una mezcla de, bueno, de intimidación por el nivel que se veía Ya. y también, curiosamente, una cosa de identidad. Sentía que no saber bailar salsa siendo neoyorquino de origen puertorriqueño le hacía como menos puertorriqueño, una espinita ahí clavada. Ostras, qué presión también, ¿no? Sí, y además el desafío técnico. Pasar de bailar en uno, que es como suele bailar la gente más en la calle, marcando el primer tiempo de la música, Lo más intuitivo, quizá. eso, a bailar en dos, que es el estilo de mambo clásico que enseñaba Torres, con otra conexión con la clave, con el tumbao. Es distinto, Vale, vale. Un reto añadido. totalmente, pero bueno, finalmente se lanza. Entra. Primero en la clase de María, que era la pareja de Eddie, y luego ya con el mismísimo Eddie Torres. ¿Y entonces? Y ahí, bueno, según lo describe él, fue como ver la Matrix. Anda. Todo encajó. Las enseñanzas de Eddie, su estructura, su lógica, respondían a todas las preguntas que él se había estado haciendo mientras observaba. Esa búsqueda de estructura encontró su respuesta. ¡Pum! Qué momento, ¿no? Debió ser una revelación. Total. Y a partir de ahí, vamos, despega. ¿Cómo que despega? Pues que aplicó la disciplina. Pero la disciplina brutal de las artes marciales al baile. Dice que entrenaba como los viejos maestros. A saco. Madre mía. ¿Y el resultado? Pues que en solo 3 meses, Eddie Torres lo invita a unirse a su compañía profesional. 3 meses. Pero eso es poquísimo tiempo. Poquísimo. Es increíble. Y agárrate. Solo 2 meses después de entrar en la compañía, A ver. o sea, 5 meses en total desde que pisó la clase de Eddie por primera vez, Sí. ya estaba actuando en el Madison Square Garden. No me digas. En el Madison Square Garden.
Alucinante. Absolutamente meteórico. Hay que decir que, bueno, tuvo la ayuda de una compañera de la compañía que le guió un poco en ese mundo nuevo. Claro, alguien que le echara un cable. Pero aún así, 5 meses. Es impresionante. Impresionante. Pero es que la historia tiene un giro más. Justo ese día, el día del Madison Square Garden. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasó? Está hablando por teléfono con su madre antes de salir a escena, ¿sabes? Los nervios, la emoción. Uf, me imagino. Y la madre le suelta algo que él, bueno, que él no sabía, o apenas sabía. Su abuelo paterno biológico, una figura casi desconocida para él. Sí. Le conocían como Francisco Martínez el bailarín. ¿Qué me dices? Justo ese día. Boom. Justo en el momento de su gran debut. Una conexión de linaje totalmente inesperada. Madre mía, es que parece de novela. Cierra el círculo de una manera... Es sorprendente, ¿verdad? Fascinante cómo a veces parece que hay hilos invisibles conectando generaciones, pasiones. Desde luego. Es que es una trayectoria, marcada por la herencia cultural, sí, por la música, pero también por esa disciplina férrea que traía de otro mundo, de las artes marciales. Totalmente. Y por esa búsqueda constante, ¿no? Esa necesidad de conectar de verdad a través del baile. Y subraya algo importantísimo. Encontrar al mentor adecuado. Eddie Torres fue la llave que liberó ese potencial y lo catapultó de esa manera. Sin duda. Y sí, lo de la revelación final sobre el abuelo. Le da un toque de destino que, vamos, pone la piel de gallina. Totalmente. Nos deja pensando, ¿verdad? ¿Cuántas veces habrá historias familiares que no conocemos o legados que están ahí ocultos y que acaban influyendo de maneras que ni sospechamos en nuestras pasiones más profundas y en el rumbo que toman nuestras vidas? Ahí queda esa reflexión, sí. Una pregunta potente para cerrar. Hola, hoy nos metemos de lleno en el mundo del baile social. Vamos a explorar las ideas de Giovanni Escobar, un bailarín con, ya 18 años de experiencia. Sí, tenemos una charla muy interesante con él, ¿verdad? Eso es, llena de detalles sobre su camino, su filosofía de baile y consejos muy prácticos. Creo que va a interesar a todo el mundo, desde quien empieza hasta quien ya lleva tiempo en esto. Efectivamente. La idea es un poco destilar esa sabiduría que ha ido acumulando. Tocaremos, pues, los fundamentos, claro, la conexión con la pareja, que es crucial, Importantísimo. la musicalidad, eso de tener oído, y bueno, también algunas ideas que igual chocan un poco con lo que se piensa habitualmente del baile social. Justo. Queremos entender qué hace que un baile sea bueno de verdad, ¿no? Más allá de saber muchos pasos. Vale, pues empecemos por el principio, por la base, nunca mejor dicho. Llama la atención que después de tanto tiempo, casi 2 décadas, Giovanni insista tanto en la importancia de los básicos. Empezó muy joven, con 9 años, que le animó su madre, y lo primero que hizo fue actuar. ¿Por qué cree que volver a lo simple es tan clave? Pues es curioso, ¿verdad? Que después de tanto tiempo, su gran lección no sea una figura súper complicada, sino el paso básico. Ajá. Dice que es como la prueba del algodón, ¿sabes? Que ¿Qué ahí tal? ves la calidad real de un bailarín, mucho más que en cualquier truco espectacular. Ya. Cita algo que me pareció muy, muy revelador. El principiante quiere hacer todos los giros. El avanzado solo quiere perfeccionar su básico. Qué bueno. Sugiere que muchos bailarines con experiencia vuelven a eso, a ese foco que, los que empiezan suelen pasar por alto, ¿no? Ya, claro. Por las ganas de aprender más y más figuras. Claro, la novedad. Al final, insiste, lo que cuenta de verdad es la conexión. Esa conexión auténtica con la música y con la pareja. Eso vale mucho más que saber 1000 pasos. Dice que hasta algo tan simple como sonreír puede cambiarlo todo. Y esa conexión parece que es lo que marca la diferencia entre bailar social y actuar en un escenario, ¿no? Comenta que en el social, hay menos presión si algo no sale perfecto. Ujú. De hecho, como que evita llamarlo fallo, porque es improvisado, dice que lo vital es conectar rápido con alguien que no conoces de nada. ¿Y cómo se compara eso con actuar? La diferencia es enorme, según lo ve él. Actuar requiere meses, a veces años, de ensayo. Una confianza total en la pareja, porque todo está medido, coreografiado. Claro. El baile social es, pura improvisación. Es un diálogo en el momento, tienes que leer a la otra persona en segundos. Ya. Pero fíjate qué curioso, aunque sean mundos distintos, él recomienda a todo el mundo que baila social que actúe alguna vez. ¿Ah, sí? Sí, dice que esa experiencia de preparar algo, de presentarlo, te da una confianza, una seguridad
que luego te llevas a la pista social. Interesante. Tiene sentido, sí. Y esa conexión improvisada, claro, nos lleva directos a la música. Sin entender la música es imposible conectar así, ¿no? Totalmente. Giovanni lo recalca muchísimo. Hay que escuchar y entender la música antes de empezar a moverse. Ajá. Habla de algo tan básico como contar hasta 8, encontrar el pulso. Pone el ejemplo de la salsa on dos, que es un estilo donde, bueno, a menudo te guías por el ritmo de las congas. Ya. Insiste mucho en eso, en comprender qué dicen los instrumentos. Oye, incluso recomiendo una app, Salsa Rhythm, para practicar, para entrenar el oído. Anda, mira. Y esto conecta con el debate eterno en la salsa. ¿On one o on two? Giovanni dice que eso de que el on two es demasiado difícil es un mito. ¿Cuál es su argumento? Pues su postura es que, a ver, difícil o fácil depende de la práctica, ¿no? Pero lo interesante es cómo defiende que aprender on two, que te obliga a fijarte más en la base rítmica en los instrumentos. Mientras que el on one muchas veces sigue más la melodía, la voz. Pues que aprender on two, en realidad, mejora tu musicalidad en general. Ah, o sea que te ayuda también para el on one. Exacto. Entender el on two te hace mejor bailarín de on one también, según él. Y por cierto, es bastante tajante en otras cosas técnicas, ¿eh? Afirma sin dudar que el cha-cha-cha se baila a tiempo 2, o sea, on two, no on one. Vaya, parece que tiene las ideas muy claras en lo técnico. Incluso aclara de dónde viene la palabra shine. Sí, comparte esa anécdota. Dice que viene del jazz, de esos momentos de pasos libres donde los bailarines hacían como brillar el suelo con los zapatos, ¿sabes? Shoe shy. Anda. No de brillar uno mismo en plan estrella. Son esos pequeños detalles, la historia, la técnica, que según él enriquecen mucho cómo vives el baile. Entender la estructura, el porqué de los tiempos, como que profundiza la experiencia. Pero bueno, no todo es técnica y conexión perfecta en el mundo social, ¿verdad? Giovanni también habla de un desafío, de algo que pasa a veces, cierta falta de inclusión, donde igual la popularidad cuenta más que el saber bailar bien. ¿Cómo lo lleva él? Reconoce que existe ese lado menos ideal, digamos, del ambiente. Pero su estrategia fue, pues simple, dejar de preocuparse por eso. Ya. Decidió centrarse en la calidad de su baile, en conectar de verdad y en cuidar su círculo cercano, la gente que comparte esa misma filosofía. Es una forma de proteger su propio disfrute y el de con quien baila, ¿no? Claro, tiene lógica. Lo cual nos lleva a la clave final, ¿no? Después de la técnica, la música, la conexión, ¿qué es lo que queda? Pues sí, el disfrute. Suena muy simple, pero insiste en que es lo más esencial de todo. Olvidarse de si el paso es complejo, de si es perfecto, y centrarse en conectar y pasarlo bien, en ese momento. Dice que si no te diviertes, la conexión se va al traste. Da igual lo bueno que seas técnicamente. Entonces, resumiendo un poco, la esencia, según Giovanni, está en dominar bien los básicos, escuchar y sentir la música a fondo, valorar más la conexión que la complejidad. Exacto. Y sobre todo, muy importante, no olvidarse de disfrutar. Totalmente. Y nos deja una reflexión final que me pareció interesante. Él, que es un apasionado del mambo, del on dos, mencionó que ahora le ha picado el gusanillo por aprender bachata tradicional. Un estilo diferente. Ah, mira. Y esto abre una pregunta, ¿no? ¿Qué habilidad o qué conocimiento, quizás de un campo que nos parece ajeno, podría enriquecer nuestra pasión principal de formas que ni nos imaginamos, si nos atreviéramos a explorarlo? Pues sí, una buena pregunta para quedarse pensando. Muy interesante. Hola. Hoy vamos a meternos en una historia bastante interesante, yo creo, sobre cómo alguien puede empezar en esto del baile latino, salsa, bachata, y pasar de no querer saber nada a que sea su pasión. Eso es. Nos basamos en una charla con un bailarín, Ismael, que compartieron en Why We Move. Y la idea es ver un poco qué le movió a empezar, cómo ve él la salsa y la bachata, que es curioso, sus tropiezos aprendiendo, y sobre todo esa parte de la conexión de la gente en el baile social. Pues el arranque es bastante típico, la verdad. Se interesó por la salsa por una chica. Esto antes de la pandemia. Pero la primera clase, fatal. Vergüenza, sentirse torpe, vamos. Y la decisión fue, mira, esto no es para mí, nunca más. Claro, es que esa sensación de ridículo al principio te puede bloquear totalmente. Mucha gente lo deja ahí. Lo interesante es que él no lo hizo. No. Volvió a intentarlo. En junio de 2021, ya después de lo peor de la pandemia, imagino.
Pero las clases no le convencían. Se frustraba. Sí, decía que no sentía que avanzara, ¿no? Eso. E incluso llegó a verse en vídeos bailando y pensar que su pareja, pues que parecía incómoda. Que eso ya es duro. Desde luego, podría haber sido el final definitivo. Pero fíjate, a veces esa frustración, en vez de parar, te empuja. Quizá ya le había picado el gusanillo, de verdad, ¿no? Puede ser. Y entonces, de forma un poco casual, en un evento al aire libre, en septiembre de 2021, Descubre la bachata. exacto, y ahí algo hizo clic. La música le sonaba diferente, más suave, usaban remixes que conocía, y le pareció, o sintió, que era más fácil que la salsa. Y se lanzó de cabeza, ¿no? Totalmente. Se obsesionó. Empezó a practicar solo, de noche, de medianoche a 4 de la mañana. Porque, claro, con las restricciones del COVID, tampoco había muchas clases o sitios donde ir. Una dedicación. Tremenda. Muy autodidacta al principio. Pero también vio que necesitaba algo más. Sí, buscó ayuda. Primero amigas que bailaban, Alisa Sierra, menciona, y luego ya clases particulares. Quería corregir la base, ¿eh? Y también pulir algo que le dijeron. Ah, sí. El feedback de que era un poco agresivo, ¿no? Al guiar. Que eso tiene que doler un poquito escucharlo. Ya me imagino. Hablemos de cómo ven la salsa y la bachata, porque es interesante su perspectiva. La salsa, energía pura, música divertida, pero quizá menos íntimo para él. Sí, como que le costaba más conectar personalmente. La percibía más rápida, con más control necesario, y el timing, los giros, le costaban más. Usa una analogía curiosa. Dice que son como dialectos distintos del mismo idioma. Interesante. Sí, lo es. Y eso que él viene de la música, que podrías pensar, bueno, el ritmo lo tiene que pillar fácil. Claro. Pero él mismo dice, una cosa es el oído musical, entender el 4/4, y otra es, bueno, que tu cuerpo lo haga. Que no es automático. Ayuda, pero la práctica es esencial. Totalmente. Y la bachata, en cambio, la siente más fluida, como que le permite soltarse más, expresarse, pero manteniendo el control, una vez que tienes los básicos, claro. Y recalca mucho eso de que no hay un estilo mejor que otro, que son cerebros distintos, afinidades distintas, lo importante es moverse, disfrutar, nada de juicios. Me parece una actitud muy sana, la verdad. Y encaja con cómo cambió su propia motivación. Empezó por una chica. Lo típico, ¿sí? Pasó a una fase casi de adicción, como él dice, al baile por el baile. Y ahora, Ahora su meta es otra, sí, ahora lo que quiere es mejorar para que su pareja de baile tenga una buena experiencia. para conectar. Ya no es impresionar, ni siquiera ser el mejor. Un cambio de foco importante. Prioriza la base, los fundamentos, sobre hacer figuras muy espectaculares, pero quizá vacías, ¿no? Que la conexión sea buena. Exacto. Calidad en la comunicación no verbal. Tiene otra analogía buena ahí. Dice que practica los fundamentos para no bailar como un robot. Para que suene musical, expresivo. El cuerpo es un instrumento. Me gusta eso. Y bueno, en todo este camino, la comunidad, la gente, ha sido fundamental. Aunque al principio, le costó. Cuenta eso de que conducía 45 minutos para ir a un social. Sí, para llegar allí, bailar 2 canciones, muerto de timidez porque no conocía a nadie. Y volverse. Sentirse intimidado, fuera de lugar. Es que esa barrera social es muy real. El miedo a pedir bailar, a que te digan que no, a no saber qué hacer. Pero bueno, poco a poco lo fue superando. Sí, aunque dice que aún a veces le da el síndrome del impostor. Es normal, supongo. Pero ahora valora muchísimo el ambiente, conocer gente. Esa sensación de que todo el mundo se conoce. Claro, el baile crea lazos muy rápido. Una conexión que a veces no necesita ni palabras. Totalmente. Para él, esa conexión es lo más importante. Más que la técnica perfecta o los pasos más llamativos. Hacer sentir bien a la persona con la que vayas. Comunicarse. El baile como una conversación. Por eso su consejo para los chicos que empiezan, los líderes. Bases, ritmo, sí, pero sobre todo sonreír, conectar visualmente, no agobiarse pensando 1000 pasos. Tiene mucho sentido. Pues resumiendo un poco, la historia de Ismael es un viaje de transformación clarísimo, de la duda inicial a una dedicación total, y nos muestra muy bien cómo la percepción de estilos como la salsa y la bachata es súper personal. Y que al final, más allá de los pasos, lo que de verdad importa, lo que engancha, es la conexión con la gente, la comunidad. Exacto, el factor humano.
Y nos deja pensando en algo interesante para cerrar. Si vemos el baile social, sobre todo como eso, como comunicación no verbal, ¿qué cambiaría si al empezar pusiéramos el foco principal no tanto en hablar, en hacer muchos pasos, sino más bien en escuchar? Escuchar a la pareja, escuchar la música. Eso. ¿Cómo afectaría eso a la gente que empieza, al aprendizaje, al disfrute? Es algo para darle una vuelta, ¿no? Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo del baile social. En concreto, en cómo una persona puede mejorar un montón en relativamente poco tiempo. Tenemos como referencia una charla muy interesante con un bailarín, Hami. Empezó como muchos, ¿no? Un poco cortado quizá, y ahora, pues parece que llama la atención en la pista. La idea hoy es desgranar un poco las claves de esa evolución. ¿Qué práctica siguió? ¿Qué mentalidad? Vamos a ver, a intentar entenderlo. Exacto. Y lo interesante aquí, yo creo, es que no hablamos solo de aprender pasos, que también, sino de un cambio que va más allá. Hablamos de expresión, de conexión, de autoconciencia. Y veremos cómo métodos casi analíticos se pueden aplicar a algo tan fluido como bailar. Sí, él cuenta que hubo un momento, un taller con Oliver Pineda, que fue como un antes y un después. Vio un nivel de movimiento corporal que le dejó, preguntándose, ¿pero cómo hace eso? Y eso le llevó a, digamos, grabarse bailando. Algo que, puede ser incómodo. Dice que el resultado inicial fue duro, sí. Se vio rígido. Incluso usó la expresión vergüenza ajena. Claro, es que ese momento de autoevaluación honesta, aunque pique un poco, es crucial. Es reconocer esa distancia, ¿no?, entre cómo creemos que nos movemos y la realidad. La grabación es como un espejo, a veces un poco cruel, sí, pero necesario para ver qué mejorar. La cadera, los hombros, los brazos, lo que sea. Y ahí es donde conecta con su vena de ingeniero, por así decirlo. Empezó, después de las noches de social, a analizar sus bailes, a veces con su pareja. Se preguntaba cosas como, ¿qué ha funcionado aquí? ¿Cómo puedo mejorar esta conexión o el frame? Incluso habla de aplicar ingeniería inversa para entender ciertos movimientos. Curioso, ¿verdad? Sí, es fascinante cómo traslada ese enfoque tan analítico. Pasó de una práctica un poco caótica quizá de intentar mejorar todo a la vez, giros, el básico, body rolls, musicalidad, todo junto, a hacer sesiones más enfocadas, dedicar tiempo específico fuera de clase a una cosa, por ejemplo, un body roll, pues descomponerlo o practicarlo muy lento hasta que salga fluido. Esa es la diferencia entre repetir por repetir y la práctica deliberada, ¿sabes? La que de verdad te hace mejorar. Y lo del frame, claro, se refiere a esa estructura, esa conexión física con la pareja que es fundamental para guiar bien, para seguir bien, para que todo fluya. Hami insiste mucho en una cosa, que no se trata de cuántas figuras sabes, sino de la calidad de cómo te mueves y, sobre todo, de cómo haces sentir a la persona que baila contigo. Dice que pasó de estar muy metido en su cabeza pensando ¿y ahora qué viene? ¿Qué hago? Blup, blup. Lo que, por cierto, le hacía evitar el contacto visual. Ajá. A centrarse más en el momento, en disfrutar y en la conexión. Totalmente. Y eso conecta con lo que decías del contacto visual. Se dio cuenta, porque alguien se lo dijo, de que no mirar a los ojos como que rompía un poco la conexión. Ahora lo ve diferente, como una invitación a conectar, ¿no? Una especie de conversación sin palabras. Eso es. Y recalca también lo importante que es bailar con mucha gente distinta, para no caer siempre en los mismos patrones. Te obliga a adaptarte, a escuchar de verdad el baile del otro. El objetivo, insiste, es el feeling, esa sensación compartida. Y parece que todo eso que aprendió en la pista, esa apertura, esa expresividad, no se quedó solo ahí. Comenta que el baile le ha ayudado un montón siendo introvertido, que el movimiento es como su forma de hablar. Sí, se ve como el aprendizaje en un área, pues permea, ¿no? Se extiende a otras. La disciplina de practicar de forma estructurada, la mejora de la conciencia corporal, dice que la aplica hasta entrenando con pesas, que él venía de la halterofilia olímpica. Anda, mira. La postura, la flexibilidad, todo eso suma en general. E incluso ahora, su interés en formarse para guiar prácticas, como para devolver un poco lo aprendido. Bueno, cierra un ciclo muy interesante de crecimiento. Entonces, si tuviéramos que sacar algunas ideas clave de esta historia de mejora en el baile, ¿cuáles serían? Pues primero,
Esa autoconciencia un poco radical, ¿no? El atreverse a grabarse, a verse de verdad. Fundamental. Segundo, la práctica enfocada analítica, como un ingeniero casi. Eso es. Tercero, poner la conexión y el feeling por encima de saber 1000 pasos. La calidad antes que la cantidad. Ajá. Y cuarto, la apertura. Bailar con todo el mundo para seguir aprendiendo y no quedarse estancado. Exacto. Y quizá como idea final, para darle una vuelta, Jamia aplicó un enfoque muy metódico, casi científico, para mejorar en algo tan artístico, ¿no?, como es el baile. Y curiosamente lo hizo centrándose en la calidad del sentir. La pregunta podría ser, ¿en qué otras áreas de nuestra vida, quizá algunas que no vemos tan artísticas, podríamos aplicar una autoobservación parecida y buscar esa calidad del sentir como guía para nuestro propio progreso? Ahí lo dejo.